Warhammer 40K. Nuestro viaje. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. 101. Ramsés comentó con sentimiento, y el joven inquisidor a su lado lo anotó rápidamente. No sabía si ella misma era digna de esa cita, pero estas personas, quienes habían luchado y luchado para escapar de las fauces de la vida y la muerte, quienes se habían sacrificado y quienes habían sobrevivido, sí lo eran. El sacrificio valió la pena. Esta gente que vitoreaba no debería haber sobrevivido. Deberían haber muerto en un horrible ritual del caos, en la cacería de la flota enjambre tiránida. El recuerdo mismo de este planeta debería haber sido borrado, y todo lo que representaba a la humanidad en él habría dejado de existir. Y ahora, habían roto los grilletes del destino, destrozado una tragedia preordenada y verdaderamente, en una sola campaña, habían revertido la cadena alimentaria entre el hombre y el demonio. Aunque solo fuera una pequeña victoria. De cara al sol, los transmigradores podían sentir innumerables miradas fijas sobre ellos. Paso a paso, pensaron. Que esos supuestos enemigos se conviertan en la leña que ilumine el camino del futuro de la humanidad. Los transmigrantes observaron a la multitud que los vitoreaba y de repente guardaron silencio. De repente, se dieron cuenta de lo que debían hacer. Aún tenían que aprender, hacerse más fuertes, unir a más gente. De lo contrario, incluso si el imperio les entregara las riendas del poder, no sabrían gobernar. Entonces, derribarían a los supuestos dioses de sus tronos y obligarían a los poderosos a inclinar la cabeza. Solo entonces el pueblo tendría la oportunidad de buscar la verdad. Arturo levantó lentamente su espada, con la punta apuntando hacia el cielo. Karna levantó su lanza. Su punta manchada de sangre reflejaba la luz del sol. Victoria. El sonido resonó por la plaza. Al disparar los cañones ceremoniales, el mundo quedó en silencio por un instante, y luego una respuesta como un maremoto los devolvió. Victoria. Victoria. El sonido, como olas ondulantes, provenía de todas partes. Todos levantaron la cabeza, como para difundirlo por toda la ciudad colmena, por todo el planeta, por la galaxia. Cambiar la historia nunca fue algo que un transmigrante visionario pudiera arreglar con pocas palabras. Cada paso adelante se basó en el sacrificio continuo de innumerables personas, forjado con sangre inagotable. En ese momento, cada uno de ellos era su propio héroe. Una oración relajante se escuchó por el box. El aire se llenó del aroma tranquilizador del incienso. Jajaja, eso fue satisfactorio. Los cuatro caminaron por los pasillos aún limpios. Ramsés admiró los murales con gran interés y luego dejó escapar un largo suspiro. Quizás Rómulo y Karna, tras haber luchado tan brutalmente en el frente, no lo sintieran tanto. Pero para él y Arturo, liderar al capítulo Némesis y a las hermanas para aniquilar por completo a los demonios en la disformidad, había sido increíblemente satisfactorio. Y mirar atrás tras la batalla y ver a tanta gente aún con vida, con sus amigos aún a su lado, esa sensación era realmente asombrosa. Prueba un poco, dijo Karna, deslizando un plato. Estaba lleno de arándanos, maracuyá y naranjas ya cortadas. Esta vez no es un nurglete, ¿verdad? Preguntó Ramsés. Ni hablar. Esto es de una auténtica criatura de la flota enjambre, respondió Karna con una sonrisa. ¿Puedes convertir el poder psíquico al matar tiránidos? Preguntó Ramsés sorprendido mientras masticaba un arándano. Recordó que le había funcionado cuando quemaba a cultistas infectados por genes de Alers. Criaturas nodo, sí. Y cuanto más alto sea el nivel del nodo, más se obtiene, explicó Romulus, mientras pinchaba un trozo de maracuyá con el tenedor y se lo llevaba a la boca. Aún no estamos seguros de si podemos eliminar directamente la mente colmena de una flota fragmentada. Una reina Norn, el núcleo de una flota, había quedado atrapada en el fuego cruzado de dos acorazados clase Gloriana y se había convertido en chatarra espacial junto con su nave colmena. De lo contrario, podrían haber probado si los transmigradores podían borrar directamente una consciencia fragmentada. Pero ninguno estaba lo suficientemente aburrido como para renunciar a su poder de combate actual para intentar un abordaje. Los riesgos del abordaje espacial seguían siendo demasiado altos. Podemos discutirlo en la reunión. No es que nos falten guerras en el futuro, respondió Ramsés. Ahora que lo dices, me siento aún más desesperado, dijo Rómulo, cubriéndose la frente con ambas manos y con expresión preocupada.
Deseaba encontrar un terreno y dedicarse a la agricultura, al menos para reunir una flota antes de salir a causar problemas. Pero el tiempo no lo permitía. Era una época muy ocupada. Oye, Arturo, solo estamos los cuatro. ¿Por qué estás tan callado? Tras silenciar a Rómulo, Ramsés centró su atención en Arturo. No hay motivo. Es que últimamente he estado diciendo muchas cosas raras. Necesito organizar mi vocabulario, reconstruir mi sistema lingüístico, dijo Arthur, haciendo una broma poco común y señalándose la cabeza. Ay, solo en momentos como estos siento que el amigo que está a mi lado sigue siendo el mismo de siempre, comentó Ramsés, que caminaba delante. Entonces desactivó su escudo psíquico y abrió las grandes puertas ante ellos. Mis señores. Todos los que esperaban en la sala del consejo se pusieron de pie. Eran los representantes de las diversas facciones humanas de este sistema estelar. Con suficientes provisiones, aún podían disfrutar de la celebración, de la alegría de la victoria. Pero ellos, que llevaban sobre sus hombros el peso de innumerables vidas, debían empezar a planificar el futuro. Rómulo fue el primero en mirar a los mortales a su derecha. Las posiciones del obispo y del líder del Astra Militarum habían cambiado. El obispo había ayudado diligentemente a Rómulo con la movilización logística, pero su cuerpo mortal finalmente se rindió tras meses de trabajo insomne, y se desplomó en su puesto. El coronel Kobeck de las espadas rotas, para completar su comando de asalto, arrastró su cuerpo herido para liderar a sus tropas y fue decapitado por un lictor. Y esta vez, no había ningún marine espacial para salvarlo. Romulus guardó silencio. Había memorizado las placas de identificación de todos los soldados, había hablado con el obispo innumerables veces, pero ahora ni siquiera sabía sus nombres. Kobeck fue la primera persona que conoció al llegar a este mundo, y ahora estaba muerto por culpa de su mando. Más allá de su competencia profesional en la guerra, ni siquiera sabía qué clase de persona era el coronel Kobeck. Más allá de su capacidad para movilizar a la población, no tenía ninguna familiaridad con el propio obispo. Su mirada tranquila luego se dirigió a los marines espaciales del otro lado. El capellán que había estado al lado de Orlando había desaparecido. Romulus recordó que había muerto al intentar rescatar a 2 escuadrones atrapados, cuando reventó una válvula de Prometeo y no tuvo tiempo de retirarse, y fue engullido por el mar de fuego junto con el enjambre tiránido. El segundo al mando junto a Tiberos había cambiado de aquí a Ashal. Por suerte, quizá algún día aún podrían oír el rugido de aquel sabueso de guerra desde un acorazado Carcharodón. Todos los transmigrantes intentaron recordar, pero sobre todo, solo pudieron recordar el aspecto que tenían estas personas en el campo de batalla. La larga guerra parecía haber forjado un vínculo profundo entre ellos, pero no parecían saber mucho sobre sus historias. Rómulo sintió un profundo arrepentimiento. Aunque sus almas habían regresado al trono dorado, aún estaban separados por 2 mundos. Una persona que muere es como un libro que se quema de repente. Nunca tienes la oportunidad de terminar de leerlo. Fin del capítulo. Por favor, tomen asiento todos. Mientras las sombras proyectadas por los arcos góticos envolvían la mesa táctica, el sonido de las grebas de ceramita al golpear el suelo de piedra anunció que todos habían tomado asiento. Solo entonces Rómulo decidió sentarse, y sus compañeros lo imitaron. Los guerreros restantes tomaron asiento por orden de rango, con un proceso ordenado y disciplinado. Los ancianos, que habían entrado en sus nuevos cuerpos mediante el ritual de Ramsés, se mostraban solemnes, con una mirada de edad infalible. Se sentaban junto a los diversos líderes del capítulo, pero era como si los comandantes modernos fueran sus guardianes. Junto al señor del capítulo Némesis se sentaba Dracus, líder del sucedano Invictarus. Su postura era erguida como un palo, su armadura azul cobalto lucía la gloriosa heráldica de la época de la Gran Cruzada, detalles que le había pedido a Romulus que le ayudara a restaurar tras la batalla, lo que le proporcionó una gran cantidad de información sobre aquella época. Era una leyenda de aquella época, segundo al mando del ejército siempre victorioso. Aunque los transmigradores conocían poco de su historia, debido a la gran cantidad de ultramarines famosos, su presencia constante resultaba increíblemente tranquilizadora. Los demás ancianos eran todos antepasados de las compañías originales de los diversos capítulos sucesores. Y dado que todos los capítulos presentes eran sucesores de la segunda fundación, existía un alto grado de compatibilidad, lo que les ahorraba a los transmigradores la molestia de explicar las cosas una por una. Parecía que el emperador había reflexionado sobre la asignación de su Stormcast.
Y cuando sus miradas se dirigieron al puño imperial que había ayudado a Rómulo en la batalla defensiva, Barabas de Antioch, antiguo herrero de guerra de los guerreros de hierro. Durante la herejía de Horus, en el mundo forja de Eschat-Vermund, con solo unas pocas docenas de guerreros de hierro y tropas mortales, resistió un asalto de decenas de miles de legiones traidoras, aniquilando en el proceso a miles de sus antiguos hermanos y a un titán de clase emperador corrompido por Nurgle. Posteriormente viajó a los 500 mundos en busca de ayuda y, en el proceso, descubrió la baliza Pharos, un dispositivo que podía reemplazar la función del Astronomicon. Descifró la antigua tecnología en poco tiempo, encendió la baliza y sentó las bases para la reunión de los los tres primarcas en Macrauge. Siendo sinceros, al ver a este herrero de guerra, de estatura similar a la de los demás marines espaciales, la melancolía que Romulus sentía por los caídos se alivió un poco. Sabía que Dantioch, un veterano de la herejía de Horus, no perteneciente al Adeptus Mechanicus, y un guerrero formidable por derecho propio, era una excelente opción para complementar las capacidades de investigación de los transmigradores. Pero aún así, una sensación de absoluto absurdo se extendió por las mentes de los transmigradores. Podían percibir el perverso sentido del humor del emperador. Todos los demás habían sido implantados en cuerpos con la semilla genética de su propio capítulo. Emperador, ¿qué sentido tenía poner a un guerrero de hierro en el cuerpo de un puño imperial? La boca de Rómulo se torció, con un atisbo de impotencia en la mirada. Levantó la vista hacia el techo abovedado. La estatua del emperador, en las sombras, parecía observarlos desde arriba, con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. ¿Qué diablos le metió Ramsés al emperador? Los comandantes presentes observaban pacientemente a Rómulo, quien parecía sumido en sus pensamientos. Sus miradas eran serenas, como si esperaran una revelación importante. Ni siquiera el muy estimado gran mariscal Elbrecht mostró impaciencia. Estaba sentado al otro extremo de la larga mesa, con las manos cruzadas sobre el regazo, sus hombreras doradas brillando fríamente en la penumbra, con la mirada fija en Rómulo. Estos guerreros curtidos en la batalla mostraron poca reacción emocional ante los brutales sacrificios. En esta galaxia, la muerte y el sacrificio se habían convertido en la norma desde hacía mucho tiempo. Desde el momento de su nacimiento, el combate brutal y el sacrificio incesante habían sido sus compañeros constantes. Tras varios siglos, los corazones de estos guerreros se habían forjado con la dureza del hierro. Solo sentían una insensible aceptación de la muerte misma. Todo lo que anhelaban era el día en que pudieran dar su vida por el emperador. Solo eso era un honor supremo. Al principio de la guerra, todos creían que el coste sería mucho mayor. Los carcharodones incluso estaban preparados para ser aniquilados. Sin embargo, Rómulo, con su asombroso talento de mando, lideró sus fuerzas hasta la llegada de refuerzos, y el grueso de la fuerza no sufrió pérdidas significativas. Este resultado superó todas las expectativas. Tras la campaña, al repasar toda la batalla, se dieron cuenta de la extraordinaria naturaleza de este comandante. Sus despliegues tácticos eran precisos y audaces, cada movimiento parecía 1000 veces forjado. Si hubieran sido ellos, el resultado final probablemente habría sido consolidar sus fuerzas y defender el templo del mecánico, a la espera del juicio del destino. Pero Rómulo, de forma casi milagrosa, había cambiado el curso de la guerra. Tracus ladeó levemente la cabeza, con una mirada de reminiscencia en los ojos al recordar la actuación de Rómulus en el campo de batalla. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, un sonido bajo y rítmico, como en silenciosa aprobación del comandante. Mientras tanto, Dantioch permaneció inexpresivo. Estaba sentado junto a Pedro Cantor, el primer capitán de los puños carmesíes, el capítulo que dejó su viejo amigo Pollux. Un pensamiento cruzó por sus ojos. Como quien había asumido directamente el mando defensivo, sabía mejor que nadie lo absurdas que eran las capacidades de procesamiento de información de este extraño anciano. Rómulo permaneció en silencio, con los dedos trazando inconscientemente los patrones en la mesa táctica, con el ceño ligeramente fruncido, como si sopesara algo. El servocráneo a su lado registraba diligentemente sus estrategias. El Astra Militarum descansará y se reacondicionará. La Iglesia será responsable de coordinar los esfuerzos de recuperación posguerra. Presten atención a la identificación de personas con potencial psíquico. La luz del amanecer absorberá a dicho personal en el futuro. Aquí está el procedimiento detallado.
Mientras el servocráneo escupía un documento detallado, Romulus se lo entregó a los representantes de la Eclesiarquía y el Astra Militarum. Sí, mi señor. Los representantes de los mortales aceptaron rápidamente sus órdenes y se marcharon. Rómulo se volvió entonces hacia el archimagos, quien había permanecido en silencio. Incluso con un cuerpo sustituto enviado a la superficie, Rómulo podía sentir una alegría interior que irradiaba de él. Archimagos, ¿se han completado tus cálculos? Llegó el momento de las recompensas. Los transmigradores ya sabían que la investigación de Kaul estaba completa. No hacía mucho, la tecnología de los marines espaciales primaris que Ramses había adquirido a través de sus canales de disformidad había sido actualizada. Por supuesto. Mi pago se entregará íntegramente. Esto incluye a los diversos capítulos que acudieron en nuestra ayuda. Les daré una compensación adecuada a todos. El Adeptus Mechanicus tomará el control total de este planeta. La colmena piedra se convertirá en una ecoreserva, que servirá como mundo santuario para la adoración del culto imperial. Sus palabras resonaron en el aire. Los guerreros presentes aceptaron las listas que les proporcionó, con una imagen clara dibujada en su interior, con los ojos llenos de sus propios pensamientos y expectativas. Kaul había venido a este planeta por una sola razón: completar las dos tareas que le habían encomendado el Omniscium Primarca. En primer lugar, mejorar la cirugía de los marines espaciales, para convertirlos en una fuerza de combate más adaptable para el futuro campo de batalla galáctico. En segundo lugar, desarrollar la tecnología para resucitar a un primarca. El primarca de los ultramarines, Guilliman, había previsto su propia muerte hacía 10.000 años. Por el futuro de la galaxia, le había ordenado a Kaul que preparara un método para resucitarlo tras su caída. Al principio, Kaul pensó que no sería una tarea difícil. Ya había obtenido el misterioso dispositivo, el Sanct Primus Portum, que contenía el material genético de los 21 primarcas. Con el apoyo de un primarca, le resultaría fácil modificar las cirugías. Entonces podría investigar con tranquilidad la tecnología de la resurrección. Sin embargo, inesperadamente, poco después de que Guilliman le encomendara esta tarea, resultó mortalmente herido en un duelo con el primarca demonio Fulgrim. Tanto es así que la tercera fundación de los Astartes tuvo que ser presidida por el primarca de los puños imperiales, Rogaldon. Pero no importaba. El imperio aún contaba con otros primarcas. Los sabios primarcas sin duda verían los beneficios que la investigación de Kaul aportaría al imperio. Solo tenía que convencerlos. Entonces Dorn desapareció. Corvus Corax, señor de la Guardia del Cuervo, desapareció. El Khan, persiguiendo a los Drukhari por la telaraña, desapareció. Leman Rus, el rey lobo, desapareció. Vulcan, señor de las salamandras, tras un breve regreso durante la guerra de la bestia, desapareció. La era de los primarcas había terminado. Esto había llevado a la situación actual, donde Kaul tenía una cantidad considerable de marines espaciales primaris y, a lo largo de las eras, había usado su imaginación para crear una cantidad significativa de equipo de apoyo para ellos, pero no podía revelar nada de eso al imperio actual. Porque ya había acumulado 100.000 marines espaciales primaris solo en Marte. Con el respaldo de un primarca, era una ofrenda de 100.000 marines espaciales para el futuro. Sin el respaldo de un primarca, ocultaba 100.000 tropas en la capital imperial. De ser descubierto, probablemente desencadenaría una guerra civil imperial tan devastadora como la herejía de Horus. Kaul solo podía seguir perfeccionando las cirugías de los marines espaciales, aumentar su reserva de marines primaris e intentar crear la armadura del destino, capaz de curar las heridas de un primarca. Y ahora, Kaul veía esperanza. La computadora planetaria de piedra le había permitido perfeccionar las fallas de la cirugía primaris, y la armadura del destino estaba casi terminada, requiriendo solo pequeños ajustes. Solo le faltaba una cosa: un misterioso poder del Empíreo que pudiera ayudarlo a resucitar a Guilliman. Esto estaba fuera del alcance de la investigación de Kaul. Tanto sus presagios como los cálculos de la computadora planetaria le indicaban que debía esperar una oportunidad. Kaul observó a los 4 guerreros antiguos, bañados por la brillante luz del Omniscia. La velocidad operativa de sus terminales de datos incluso aumentó ligeramente. Antes de eso, debía utilizar toda la capacidad de producción que había acumulado durante 10.000 años para allanar el camino hacia el futuro del imperio. Nadie sabía realmente cuán rico era el Archimagos, que había vivido durante 10.000 años. Aglaya contempló su propia recompensa.
El Archimagos fue muy generoso al asignarle directamente una flota de escolta a su flota inquisitorial. Tácitamente, no mencionaron el problema de la computadora planetaria en este planeta. La mayor impresión que este viaje le dejó fue la de no intentar interferir en asuntos que claramente no te incumbían. Y 100 años de la capacidad de producción de un mundo forja, incluso si ella no había contribuido mucho a este proceso y probablemente solo podía tomar una pequeña porción, esa pequeña porción era suficiente para elevar enormemente su estatus dentro de su ordo. La Ordo Originatus le agradece su compensación. Haremos todo lo posible por corresponderle con la misma moneda. Aunque su identidad inquisitorial le gritaba constantemente que lanzara los torpedos ciclónicos y volara este planeta por los aires, y su afán de conocimiento la impulsaba a usar su autoridad para amenazar al Archimagos y obligarlo a usar esta máquina para calcular el pasado y el futuro, un fuerte instinto de supervivencia le decía que simplemente preguntara a estos ancianos si tenía algún problema y que no se entrometiera en asuntos que no debía. Al recordar la villa en el mundo jardín que acababa de comprar, Aglaya, que había escapado por poco de la muerte, sintió que era necesario vivir lo suficiente para poder mudarse allí. Como debe ser. El Archimagos asintió, y su valoración de Aglaya aumentó unos puntos más. Humanos tan conscientes de sí mismos eran un bien escaso en la Inquisición. Exacto. No hay secreto que no pueda ocultarse con un pequeño quid pro quo. Todo es por el imperio, por la humanidad. Con el inquisidor a la cabeza, los demás no dijeron nada. Nadie iba a aceptar esta papa caliente. Luego, el grupo discutió la entrega de la compensación y los planes, todos evitando tácitamente el pequeño secreto de este planeta. Karna observaba a estas personas con una sonrisa. En momentos como estos, casi se podía ver un atisbo de flexibilidad humana. Nos despedimos. El intercambio de beneficios concluyó rápidamente tras una eficiente negociación entre las partes. El Archimagos y el Inquisidor se levantaron para marcharse, dejando la sala del Consejo enteramente en manos de los Astartes. Señores, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Preguntó el Brecht primero. No pretendemos integrarnos en ningún capítulo. Romulus sabía lo que pensaban los hijos de Gorm. Definitivamente iban a establecer su propia fuerza independiente. Los transmigrantes seguían obsesionados con su cuarto Reich. Sí, mi señor. Una profunda decepción se dibujó visiblemente en los rostros de los Astartes. Entonces, mi señor, durante su viaje a Terra para solicitar el establecimiento de su fuerza, espero que acepte a los Templarios Negros como su escolta, continuó el Brecht. Conocía las traiciones de los altos señores y ciertos capítulos. Sin la protección de una facción poderosa, estos ancianos jamás saldrían de Terra una vez que entrarán. No hay prisa en ese aspecto. Dado que Piedra ya había reunido a la mayoría de los Templarios Negros, así como a las fuerzas principales de varios otros capítulos importantes y del Adeptus Mechanicus, aunque Romulus quería dedicarse a la agricultura, tuvo que hacer uso de esa fuerza reunida para hacer algo. Abrió su interfaz y mostró a todos la información que habían recopilado sobre la flota Enjambre. Después de este período de combate, todos deberían tener una comprensión suficiente de este tipo de xenos. Todos asintieron con tristeza. La capacidad de estos xenos para convertir biomasa era absurda, y su adaptabilidad a sus enemigos era altísima. Luchar contra estos oponentes era como luchar contra una conciencia unificada dividida en incontables enjambres. De no ser por la precisa comprensión de los ancianos sobre las debilidades de estos enemigos y la poderosa flota que había destruido directamente su nave nodriza, esta campaña se habría prolongado mucho más, incluso con la ayuda de refuerzos. Según la información que poseemos, este tipo de xenos extragalácticos está invadiendo la galaxia desde diversas direcciones. La flota que encontramos es solo una pequeña fracción. Confiando en la precisa capacidad de su cerebro sobrehumano para recordar los recuerdos de su vida pasada, Rómulo marcó las rutas de ataque de las distintas flotas colmena tiránidas. Mi señor, ¿por qué las rutas de ataque a estos xenos se concentran en el sureste galáctico? Preguntó a Elon Laseus con nerviosismo, al notar que Ultramar estaba casi completamente rodeado por los zarcillos. El capítulo Némesis surgió de la compañía destructora de la 22 Compañía de los Ultramarines, compuesta principalmente por astartes de origen terrano. Aunque a Guilliman no le gustaban las armas exterminatus, creía que la existencia de esta compañía era un mal necesario. Aunque la compañía estaba gravemente aislada dentro de la Legión, el primarca aún la valoraba mucho.
Incluso después de 10.000 años de separación, seguían preocupados por la seguridad de su progenitor genético. Las flotas enjambre optimizan constantemente sus genes mientras devoran vida para crear bioformas de combate aún más poderosas, insinuó Romulus con un tono extraño. ¿Qué otra cosa en este universo es una obra maestra de ingeniería genética? Chocar. Antes de que nadie pudiera responder, las puertas selladas de la cámara del consejo se abrieron de golpe. El cuerpo de Kaul reapareció, con la luz azul de una baliza de teletransportación aún encendida a su lado. Regresó a su posición con paso decidido, con una seriedad inusual, como si la reunión apenas hubiera comenzado. Por favor, continúe, Lord Romulus. Todas las miradas serias se posaron en Rómulo. Esperaban una respuesta, sin que pareciera importarles que el archimagos estuviera escuchando su reunión. Todos conocemos el patrón de invasión de esta flota enjambre, comenzó Romulus, señalando a Macragge, un sistema estelar compuesto por un mundo civilizado, un mundo santuario, un mundo agrícola y un mundo colmena, formando un círculo perfecto y autosuficiente. Los genes de Alers infectan a la población imperial y envían información local a su flota enjambre original. La flota enjambre traza entonces un rumbo, devorando cualquier planeta con vida a su paso. Ultramar es un reino próspero, y Macragge es la joya de la corona. Además, Lord Guilliman es un primarca genético que aún hoy puede ser venerado por los ciudadanos imperiales. Innumerables flotas de transporte viajan a ultramar cada año. Y en cuanto a la capacidad de infiltración de los genes de Alers, creo que cualquiera que haya leído los informes de combate lo ha comprobado con sus propios ojos. Comparado con Dorn, quien dejó una mano, Ferrus, quien dejó una cabeza, y Sanguinius, quien dejó una mancha, el estado de Guilliman era mucho mejor. Yaciendo en su campo de éxtasis, podría decirse que era el único primarca vivo del imperio hoy en día, y el único que aún hace apariciones públicas. Maldita sea. Sabía que la vanidad de esos sucesores de Ultramar les traería un mundo de problemas. Aelon, el señor del capítulo Némesis, dio un puñetazo sobre la mesa. Era evidente que estos guerreros, que habían heredado su linaje del linaje terrano, también habían heredado el temperamento feroz original de su primarca. Entonces se dio cuenta de que el líder del sucerano Invictarus de hace 10.000 años estaba sentado a su lado. Disculpe, anciano. No me refería a usted. No tiene importancia, dijo Dracus, negando con la cabeza. Podía comprender semejante decisión. Comparado con el ambiente de alta presión del imperio, Macragge tenía una cierta sensación de pereza de la que carecían otros mundos humanos. Su sistema de gobierno era incluso un consejo democrático. Cuando el traidor Conrad Curze se infiltró en Macragge, hubo incluso protestas públicas contra el confinamiento, lo que enloqueció de frustración a toda la compañía de Invictarus Suzerain. Exponer al primarca en público ahora no era una decisión inesperada. Lo que estaba mal, estaba mal. Fue una lástima que no hubieran podido proteger a su primarca. Ni siquiera habían podido proteger a Lady Yuten, quien lo había criado. Mi señor, según su experiencia, ¿cuánto falta para que la flota enjambre llegue a la región de Macragge? Preguntó Dracus directamente, apartando la tristeza de sus ojos. Los orígenes de los 4 transmigradores no estaban claros. No se podía hablar abiertamente del ángel oscuro ni de los 1000 hijos. Incluso el Stormcast solo podía atribuirse a un milagro del emperador. Así que simplemente habían empezado a tratarlos como primarcas ajenos. Ahora, no solo ellos, sino incluso Kaul, habían sido los primeros en impedirles realizar una verificación genética. Así que les tocaba a Dracus y a los demás, cuyas identidades y genes habían sido verificados, rellenar constantemente los huecos. Un enemigo de más allá del vacío era una buena excusa. Una estimación conservadora, 4 años terrestres, respondió Rómulo al instante. Tenía que ser un ultramarine. Dantioch y los otros puños imperiales Stormcast permanecían en silencio, sin emitir ningún sonido. Mi señor, podemos llegar a tiempo, dijo el gran mariscal Elbrecht tras una rápida consulta con su navegante. Macragge se encontraba en el sureste galáctico, a media galaxia de su posición actual. Por alguna razón, tras la revelación del dios emperador de su milagro, las mareas de la disformidad habían estado muy tranquilas. Los 4 dioses del Empíreo parecían estar concentrados en sus asuntos internos y no habían optado por concentrar sus esfuerzos en interferir con la realidad. Luego añadió con una expresión ligeramente dolida.
Pero los templarios negros solo pueden aportar 4000 hombres para esta cruzada, una flota compuesta por un buque clase Gloriana y 3 acorazados. Tendremos que dividir nuestra flota en ruta para responder a las peticiones de ayuda de nuestros otros aliados. Mira eso. Lo que significa ser una gran familia con un gran negocio. Y dice solo. El capítulo Némesis puede proporcionar la fuerza de combate de un capítulo del Códex completo. La flota Némesis también los acompañará, añadió Aelon, como si las 3 compañías que acababan de perder en piedra se hubieran repuesto al instante. Mira eso. 1000 hombres, al estilo de Schrödinger. Los transmigradores miraron a los 2 primeros en hablar, uno completamente desenfrenado, el otro un poco más. Ahora lo entiendo. Ustedes, los sucesores terrícolas, son cruzados sobre procreadores, todos y cada uno de ustedes. Pero era comprensible. Un capítulo capaz de operar un acorazado clase Gloriana debía contar con más de 1000 hombres. Para llegar a esta conclusión, bastaba con observar al capítulo más fiel al Códex. Los ultramarines. Su Gloriana solo podía conservarse en Macragge como atracción turística, al igual que Guilliman. Formar una fuerza de combate con ella era una quimera. Los puños carmesíes y verdugos restantes también anunciaron sus posiciones. No habían llegado con sus capítulos completos, pero aún conservaban cierta autonomía. Todos comprendían ahora por qué Rómulo había sacado el tema. Quería usar su fuerza combinada para participar en una guerra de gran envergadura, forjar buenas relaciones con los capítulos fundadores de la nueva era, destacarse en el radar imperial y aumentar su prestigio para facilitar su futuro establecimiento. Como se esperaba de un hijo de Guilliman. Pero nadie puso objeción a esto, que podría ser visto como una forma de manipulación. ¿Por qué negarse? Vamos, poder ir a una cruzada que abarcó media galaxia con ancianos, para luchar contra un gran enemigo que codiciaba un primarca, solo pensarlo era súper genial. Y los carcharodones tampoco tuvieron objeciones. Tiberos miró la lista que tenía en la mano. Una flota de escolta de Adeptus Mechanicus y una mejora y reacondicionamiento completo para la flota de los tiburones espaciales, que se canjearán en el acto. El 20% de la producción de un mundo forja durante 100 años, que se podrá recoger en varios mundos forja designados a lo largo del tiempo. Y luego observó la cantidad de sacrificios que los tiburones habían hecho en esta guerra. Un poco más de 200 hombres. El imponente gigante suspiró suavemente. Tras una batalla, la deuda no había sido saldada. Solo había crecido. ¿Cuándo podría regresar a la oscuridad exterior? Calculando el tiempo que había pasado en la galaxia esta vez, Tiberos cayó en un estado de feliz disgusto. Y los 4 ancianos probablemente iban a repartir más reliquias sagradas. Como Tiberos esperaba, Rómulo también sacó una lista. No podemos aportar tanto como el Archimagos para esta operación, pero esta es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Los mismos 3 de siempre. Cañoneras, tanques y servoarmadura. Los comandantes miraron el equipo en la lista y tuvieron una idea de la extravagancia única de ultramar. Mi señor, no podemos, Elbrecht se negó casi instintivamente, pero Romulus lo interrumpió. Ya no tenemos suficientes hombres para utilizar este equipo, dijo, y la sala del consejo cayó en un extraño silencio. Lo aceptaremos. Sí, mi señor. Todos asintieron hoscamente. Bien, deseo que envíes una advertencia a los distintos capítulos que aún poseen los restos de sus primarcas. Que bloqueen toda la información sobre ellos y preparen planes de contingencia para su reubicación en todo momento, añadió Romulus. Déjalo en nuestras manos, mi señor. Elbrecht se golpeó el pecho y asumió la tarea. Los templarios negros llevaban 10.000 años de cruzadas por la galaxia. Sus deudas de honor eran incontables. Salvo cuando se enfadaban con su propia familia, mantenían estrechos vínculos con todos los capítulos fundadores. Por supuesto, por afecto fraternal, seguiría informando a los demás hijos de Dorn, pero en cuanto a la procedencia de la información, hermano, no preguntes. Bien. Entonces te molestaré con eso, reconoció Romulus. Contar con la ayuda de estas mariposas sociales, los hombres bestia negros, realmente facilitó las cosas. Luego pensó un momento y añadió. Bien, la información se transmite mejor a través de un agente dedicado, cara a cara. Excluye todos los demás métodos, incluidos los psíquicos, en la medida de lo posible. Se debe confirmar que el receptor no tiene defectos genéticos antes de transmitir la información.
Puedes obtener este tipo de dispositivo de prueba genética del archimago Skaul. La flota exploradora seguirá acompañándolos en esta operación. Y toda la flota podrá reabastecerse completamente al pasar por el mundo forja de Tigrus, dijo Kaul, aprovechando la oportunidad que Romulus le había dado. También estaba increíblemente frustrado. Por un lado, acababa de resolver las fallas en la cirugía primaris y los problemas técnicos de la armadura del destino. Y por otro, la persona a la que se suponía que debía ayudar estaba a punto de ser devorada por los Xenos. ¿Por qué los Xenos y los herejes siempre tenían que meterse con él? Entonces, la planificación de la ruta queda en tus manos, dijo Rómulo con una sonrisa. Después de tanto tiempo, por fin podía relajarse un poco. Mi señor, los templarios negros pueden compartir sus rutas con usted, excluyendo las clasificadas, añadió el Brecht. El gran mariscal también es todo un operador. Las rutas eran una reserva para cada flota. Salvo las estándar, rara vez se compartían, ya que un pequeño descuido podía significar la vida o la muerte de una flota. Si el enemigo conocía las rutas que poseías, prácticamente podía controlar tus movimientos en un sector. Una flota con pocos efectivos sería emboscada y destruida. Gracias, gran mariscal. Entonces, se levanta la sesión. Rómulo y sus compañeros fueron los primeros en levantarse. Ah, y además del Tecnomarine d'Antioch, que aún necesita ayudarnos, no interferiremos con la salida o la estancia de los demás miembros, dijo Romulus, girando la cabeza mientras salía por la puerta, dejando caer otra sorpresa sobre los miembros del capítulo. ¿Eh? Todos miraron con sorpresa a los ancianos a su lado. Los veteranos de la Gran Cruzada asintieron. Esto era algo que los transmigradores habían discutido con ellos de antemano. La primera tanda de Stormcast fue solo un experimento de fuerza bruta, solo para verificar la exactitud de la idea. Tras la muerte, al igual que los demonios de los 4 dioses, regresarían directamente a la disformidad y serían reinvocados mediante un ritual. El costo era bastante alto. En manos de los transmigrantes, estos más de 200 hombres no podían aprovechar todo su potencial. Después de que Rómulo registrara todos sus modelos de combate, era mejor usar la experiencia militar que habían acumulado en los campos de batalla de una era mucho más intensa que la de M41 para ayudar a estos sucesores a mejorar. Ramsés ya estaba investigando un nuevo proceso ritual. Solo las unidades que pudieran regresar rápidamente tras la muerte para formar una fuerza de combate estaban en su consideración. A excepción de especialistas técnicos como D'Antioch, no había necesidad de atar a los demás. Cuando lo piensas, el emperador realmente tenía un significado profundo en sus acciones. Todos los demás eran ancianos de las compañías de los diversos capítulos antes de la segunda fundación. Solo D'Antioch era un solitario y leal guerrero de hierro. ¿No lo dejaron para ellos? Caminando por la avenida principal, Rómulo sintió cada vez más que el emperador comenzaba a actuar como una persona. Punto. Ramsés miró la expresión de Rómulo y sonrió, negando con la cabeza. A veces, cuando alguien se muestra amable contigo de repente, no es porque haya cambiado de personalidad, sino porque tiene miedo. ¿Qué sigue? Preguntó Arthur. Arturo, ve y transporta el equipo. Ramsés, date prisa, escribe ese manual y envíamelo. Hablaré de los problemas técnicos con Antioch, ordenó rápidamente Rómulo. Bien. Arthur asintió, llamó a algunos ancianos y se dirigió a la plataforma de lanzamiento, preparándose para vaciar los almacenes del Downleague que Romulus había llenado de equipo. Karna, viendo que no tenía nada que hacer, se escabulló con mucha decisión entre la multitud de mortales antes de que Arthur pudiera arrestarlo. Este es el equipo para esta misión. Esta es la lista de inventario. Gracias, anciano. A bordo del Eternal Crusader, el Brecht, que había regresado a su nave insignia hacía poco tiempo, estaba recibiendo a los equipos de transporte de equipo en la bahía de carga. Milímetros. Arthur asintió. Observó su entorno y, tras confirmar que no había forasteros, regresó al transporte y, con ambas manos, sacó un contenedor de semillas genéticas de 2 hombres de altura que aún irradiaba una niebla fría. Esto es... El Brecht miró dentro del contenedor a través de la tapa corrediza que Arthur había abierto y vio que estaba lleno de semilla genética. Basándose en el volumen del contenedor, un cálculo conservador sería de unas 500. Se quedó sin palabras. Completo, incluidos los procedimientos quirúrgicos, le recordó Arthur. El Brecht respiró hondo. Esto es demasiado valioso.
Elbrecht nunca imaginó que estos ancianos no solo le darían un gran sobre rojo, sino que cuando lo abriera, habría una barra de oro dentro. Este era un conjunto completo de semilla genética de los puños imperiales. No era que los hijos de Dorn simplemente hubieran perdido los procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo era posible que un capítulo de la primera fundación no pudiera obtener un conjunto completo de cirugías? El verdadero problema era que, tras la desaparición de Dorn, debido a las rápidas medidas de reclutamiento que habían degradado su semilla genética, los órganos que cultivaban eran simplemente ineficaces, por lo que se vieron obligados a abandonar algunas cirugías. Y ahora, un conjunto completo de semilla genética estaba justo delante de ellos. Esto llenó a Elbrecht de un sentido de misión y, al mismo tiempo, de un fuerte sentido de honor por sus propios templarios negros. Por supuesto. Somos los verdaderos herederos de la voluntad de Dorn. De lo contrario, ¿por qué nos habrían elegido los ancianos? Como dije antes, se necesita que alguien lo use, dijo Arthur, su estado de calma hacía imposible negarse. Mi señor, le prometo que seleccionaremos a los candidatos más destacados para llevar el honor de los ancianos. Elbrecht contactó de inmediato a los boticarios de su capítulo y, al mismo tiempo, saludó solemnemente a Arthur. Claro. Creo en ti, respondió Arthur, devolviéndole el saludo con seriedad. Y exijo un pago. Hable, señor. Elbrecht hinchó el pecho. Arthur no respondió, sino que levantó la vista y observó a los diversos miembros de alto rango de los Templarios Negros. Todos los que cruzaron miradas se pusieron de pie. Arturo asintió en silencio. Luego, con indiferencia, arrojó su escudo a un lado y, empuñando su espada negra, caminó hacia una plataforma de aterrizaje. Venid, dijo el caballero negro, levantando su espada y emitiendo una invitación a los miembros de los Hermanos de la Espada. Al día siguiente, en el gran salón del Puente del Cruzado Eterno, se reunieron los hijos de Dorn. Bajo los imponentes arcos góticos, las frías paredes metálicas reflejaban la tenue luz, creando una atmósfera solemne. El gran mariscal Elbrecht se encontraba en un extremo de la larga mesa, con la cicatriz de la espada en su rostro aún claramente visible, un silencioso testimonio del feroz enfrentamiento del día anterior. Su mirada recorrió a Pedro Cantor y a Tulsa Cane, capellán de los verdugos. Al notar que cada uno lucía una leve cicatriz de espada, Elbrecht esbozó una sonrisa significativa. ¿Lord Arthur también te visitó? Preguntó en voz baja, con un dejo de burla en su tono. Los demás asintieron, y un entendimiento silencioso se extendió entre ellos. Todos sabían lo que significaba la visita de Arturo. Semilla genética para el futuro de su capítulo y algunos regalos adicionales. Los puños carmesí, debido a su estricta adherencia al códice, podrían tener una tasa de conversión de semillas genéticas ligeramente más baja en el futuro, pero esto no disminuyó sus expectativas. Pedro se frotó la cara. Su herida aún no había cicatrizado del todo. Era evidente que era el último en ser visitado por Arturo. Arturo no solo había traído una profecía sobre el futuro, sino también un lote de semilla genética dejada por los hermanos de batalla que habían ido a la Guardia de la Muerte, junto con sus registros de combate, las sombreras y las cenizas sagradas cuidadosamente preservadas por las hermanas. Estas preciosas reliquias eran, sin duda, el mayor elogio a su lealtad y sacrificio. Por supuesto, el precio también era obvio. Todos los capitanes de compañía y campeones de todo el capítulo, incluidos los bibliotecarios, habían sido arrastrados a entrenar con Arthur. Tomar tanto y comer gratis, ¡qué vergüenza! Ante este pensamiento, Pedro no pudo evitar sonreír. La armadura y la espada negras de Arthur, sus magníficas habilidades de duelo y su estilo de combate completamente desapasionado le habían causado una profunda impresión. Los representantes de los verdugos y los puños carmesí intercambiaron una mirada significativa, con un atisbo de curiosidad en sus ojos. Ambos habían pensado en la figura legendaria de los templarios negros, Segismundo. Sin embargo, al encontrarse con la mirada del gran mariscal, Elbrecht negó con la cabeza con decisión, desbaratando sus especulaciones. La mayor diferencia entre los 4 ancianos activos y los demás era que se podía apreciar la dislocación causada por el paso del tiempo, pero no el sedimento de la edad. Los 4 ancianos eran excepcionalmente excepcionales, la luz de su humanidad brillaba con fuerza, pero probablemente no eran muy viejos. No encaja, dijo con tono firme, claramente anticipándose a sus pensamientos. Aunque Arturo era misterioso, su imagen no coincidía con la de Segismundo.
Además, un retrato de Segismundo colgaba en lo alto del puente. Cualquiera podía apreciar la diferencia a simple vista. En cuanto al estilo impecable e impenetrable de Arturo, se asemejaba más al de los Ángeles Oscuros. Pero el Brecht sabía que era importante. Los Ángeles Oscuros eran un grupo reservado, y muchas desapariciones inexplicables estaban relacionadas con ellos. Incluso los Templarios Negros hicieron todo lo posible por evitar involucrarse en los secretos de ese capítulo. Este tema claramente no era adecuado para una discusión profunda. Entonces, Gran Mariscal, dijo Pedro, señalando la herida en su rostro, con tono inquisitivo. Sí. Perdí, asintió el Brecht sin dudarlo, sin rastro de vergüenza en el rostro, sino más bien con una especie de orgullo manifiesto. Su respuesta hizo sonreír a todos los presentes, quienes decidieron en secreto que jamás dejarían que las cicatrices de sus rostros sanaran. No hablemos de esto por ahora, dijo el Brecht, agitando la mano y volviendo al tema en cuestión. Su expresión se tornó seria de nuevo, su mirada recorrió a todos los guerreros presentes. ¿Están listos los preparativos? Su voz era baja y potente, como para recordarles que el cuerno de batalla estaba a punto de sonar de nuevo. Sí. La flota no ha sufrido pérdidas. Podemos partir tras una sencilla reparación, respondió Pedro, enumerando sus preparativos con todo detalle, como si leyera un menú. Durante este tiempo, también hemos examinado a los guerreros de piedra, reclutado un contingente de tropas mortales y aspirantes a Astartes, y hemos recopilado la tecnología de producción de alimentos que dejaron los ancianos. Estos. Las otras dos facciones escucharon atentamente. Pasaron 3 minutos antes de que Pedro terminara sus preparativos. Ustedes, puños carmesí, realmente no se avergüenzan de su pintura azul. El Brecht desvió su mirada hacia el capellán de los verdugos. Los preparativos están completos. Podemos partir en 3 días, respondió Tulsa concisamente. Así me gusta más. ¿Qué sentido tiene que un hijo de Dorn hable tanto? Que se lo digan al capellán o al alguacil. El guantelete de Elbrecht, pintado de rojo, le dio una palmada en el hombro a Pedro. Ven, vamos a la luz del amanecer. Era raro encontrar a alguien capaz de dar una buena pelea. Tras la derrota de ayer, tuvo que idear nuevos trucos y jugar otra ronda. Era el gran mariscal. ¿Por qué tenía que hacerlo todo él mismo? Lo más importante era afilar su propia espada y servir al emperador en el momento crítico. Sí, gran mariscal. Pedro se levantó rápidamente. Llevaban mucho tiempo queriendo ir, pero con el gran mariscal aquí, y siendo del mismo linaje, primero tenían que poner sus ideas en orden. Tomó su puño de combate, pintado de negro. Fue algo interesante. Debido a que el primer maestro del capítulo de los puños carmesíes, Alexis Pollux, había apoyado abiertamente al primarca de los ultramarines, Roboute Guilliman, durante la segunda fundación, los puños carmesíes habían sido marginados por los demás sucesores de los puños imperiales y, en cambio, habían estrechado lazos con los ultramarines. Los templarios negros, por otro lado, tras la aniquilación de los puños imperiales durante la Guerra de la Bestia y la reconstrucción del capítulo mediante el protocolo del último muro, tuvieron un desacuerdo con los puños ejemplar y los puños imperiales, que ahora estaban compuestos principalmente por puños ejemplar, debido a conflictos culturales y ciertas razones secretas. Incluso se retiraron directamente del protocolo. Sin embargo, la relación de los templarios negros con los demás sucesores de los puños imperiales era excepcionalmente buena. En el futuro, cuando los leones celestiales fueran atacados por la Inquisición, los templarios negros los defenderían abiertamente, protegiendo a los miembros supervivientes. Y ahora viene lo interesante. Los templarios negros, los mariposas sociales, y los puños carmesíes, los marginados sociales. Estos dos extremos dentro del linaje de los puños imperiales eran tan cercanos que eran prácticamente inseparables. Siempre que luchaban codo con codo, los puños carmesíes se pintaban una mano de negro y los templarios negros la otra de rojo, para conmemorar su profunda amistad. Pedro bajó la mirada hacia su propio puño de poder negro, con una leve sonrisa en los labios y una luz ardiente en los ojos. Miró a Elbrecht y asintió, indicando que estaba listo. Los guerreros circundantes también se levantaron, el sonido de sus armaduras de metal chocando resonó en la sala vacía, un preludio de la batalla que se avecinaba. Señor Rómulo. Pedro, con algunas cicatrices recientes en el rostro, llamó desde lejos a los dos ancianos que conversaban. Su voz era fuerte y llena de respeto. Aunque las cicatrices aún no habían sanado, su expresión seguía firme y llena de vitalidad.
Señor Dantioch, dijo en voz más baja mientras se acercaba, con un dejo de reverencia en su tono. Pedro. Dantioch sonrió levemente y asintió. Su mirada reflejaba una leve aprobación. Parecía tener en alta estima a este joven guerrero. Comparados con los demás hijos de Dorn, los puños carmesíes habían heredado de Pollux cierta pasión e impaciencia, un rasgo particularmente evidente en Pedro. ¿Terminaste de pelear? Preguntó Rómulo con una sonrisa y un brillo burlón en los ojos. Sí. Duré un poco menos que la última vez, respondió Pedro con cierta molestia, con un dejo de impotencia en la voz. Lord Arthur sigue mejorando. Ahora creía de verdad que Arturo no era Segismundo. Si las habilidades de combate de Segismundo ya habían alcanzado la cima de la perfección, Arturo seguía escalando una montaña cuya cima era invisible. Con cada intercambio, Pedro sentía cómo la fuerza de Arturo crecía, como si nunca pudiera alcanzar su límite. Ah, cierto, y había otra sensación invisible, como si él mismo estuviera siendo analizado gradualmente. Porque después de derrotar a un oponente, Arturo explicaba sistemáticamente sus defectos. Esto les había permitido beneficiarse enormemente de los duelos. Aunque siempre perdían, era un suplicio placentero. Sin embargo, Lord Arthur parecía tener otras cosas que hacer últimamente. El tiempo para los duelos era cada vez menor, hasta el punto de que ahora, si algún capítulo quería batirse en duelo con él, primero debían celebrar un torneo interno. Mi señor, regresaré al puente ahora. Pedro, intuyendo que ambos discutían algún secreto, no tenía intención de continuar la charla intrascendente y se preparó para marcharse. Recuerda recoger tus cosas del almacén, le recordó Rómulo con un dejo de preocupación en su voz, temeroso de que estos guerreros fueran demasiado orgullosos para aceptarlo. Sí, mi señor. Pedro no se anduvo con rodeos. Según los tiburones, los ancianos simplemente buscaban maneras de darles cosas. En cuanto a la procedencia de todo este equipo de clase reliquia, no deberías preguntar. Simplemente tomarlo y usarlo para luchar era la mejor manera de recompensar a los ancianos. Arturo es muy popular, dijo Rómulo, viendo partir a Pedro y a sus camaradas. Luego suspiró suavemente. Espero de verdad que estos guerreros tengan un final mejor. No sabía cuántos rostros conocidos desaparecerían en esta nueva cruzada. Sabía que cada cruzada significaba despedidas, que rostros familiares podrían desaparecer para siempre en el campo de batalla. Aunque los transmigradores ahora podían guiar las almas de los guerreros al trono dorado con total certeza, aún no podía librarse de la ansiedad por el futuro. Anhelaba desesperadamente que estos guerreros pudieran ver cómo el mundo que protegían mejoraba cada vez más, que formaran parte de la construcción del mundo humano, que se integraran a la multitud y que vivieran sus vidas en paz. Sin embargo, la realidad siempre era cruel. El destino de un guerrero a menudo estaba entrelazado con la espada, y su vecina era la muerte. Dantioch no respondió. Incluso a él mismo le costaba a veces comprender el pensamiento de los cuatro señores. Porque eran demasiado normales. Aunque a menudo hablaban de idealismo, lo que hacían siempre estaba dentro de sus posibilidades. Dantioch veía en ellos la tolerancia ideal del Señor de los Ángeles, el pragmatismo del Señor de los Ultramarines, la determinación del león y la curiosidad del Señor de Próspero por explorar lo desconocido. Sin embargo, no eran extremistas. Ni radicales ni fanáticos, sino que vivían en este mundo con una especie de equilibrio moderado. Lo que más sorprendió a Dantioch fue la amistad entre los cuatro señores, una amistad que les permitía confiarse la vida. Confiaban el uno en el otro, se apoyaban mutuamente, como si pudieran superar cualquier dificultad mientras estuvieran juntos. Este tipo de amistad era, a ojos de Dantioch, un milagro. No pudo evitar recordar la gran traición de hacía 10.000 años, las escenas de caos y traición tan vívidas como si hubieran ocurrido ayer. Si hubiera habido algunos primarcas más como los cuatro señores de entonces, tal vez todo habría sido diferente. Como observador, ya fueran las acciones de Lord Perturabo y los demás traidores, o las historias entre Lord Guilliman y Lord Rion, todo lo dejaba exhausto. No lo había pensado antes, pero ahora tenía una comparación. Justo cuando Lord Arthur saltó a la grieta disforme, que Primarca se habría lanzado sin decir palabra, confiando por completo su vida y muerte a sus compañeros. Los genios primarcas siempre creyeron que sus propias decisiones eran las mejores y rara vez buscaban puntos en común. Dantioch suspiró por dentro, sacudió la cabeza y empujó esos recuerdos lejanos al fondo de su mente. ¿Dónde estábamos?
Preguntó Rómulo, tras terminar de analizar los datos de su oponente y reenviar los resultados a Arturo para que continuara su aprendizaje práctico. Levantó la cabeza con expresión pensativa. Su mirada se fijó en Dantioch, como si la breve distracción no hubiera interrumpido la conversación. Sobre el diseño de la línea de producción de micromotores integrados, respondió Dantioch con calma, con un tono renovado de concentración. Sus dedos mecánicos tamborileaban suavemente sobre una placa de datos, cuya pantalla parpadeaba con diagramas y datos complejos. Aún estamos optimizando la composición del material. La precisión y la estructura no están en consideración, asintió Romulus y continuó. Envíame un informe completo cuando esté listo. Luego está el diseño del módulo de salto miniaturizado. Recientemente habían estado diseñando una nueva armadura de combate para adaptarse a las crecientes capacidades de combate de los transmigradores. La referencia actual era el diseño modular de la servoarmadura Mark X. El plan consistía en usar micromotores para reemplazar la fuente de alimentación tradicional, dejando la mochila completamente para maniobrar. Este diseño no solo mejoraba la flexibilidad de la armadura, sino que también mejoraba considerablemente la supervivencia de los guerreros en el campo de batalla, permitiéndoles moverse en 3 dimensiones en lugar de 2. En cuanto a si esta tecnología se clasificaría como tecnología herética, Romulus no estaba preocupado. Mientras tuviera buena pinta y no se promocionara demasiado, no causaría muchos problemas. Al fin y al cabo, había muchas colonias en el imperio que comerciaban en secreto con Xenos, y el gel del trono imperial era incluso moneda fuerte en Comorat. El significado de eso era evidente. Mientras no te descubriera la Inquisición o los Arbites, estas pequeñas cosas carecían de importancia con la aprobación tácita del gobernador del sector. Bien, respondió Dantioch brevemente, con un dejo de satisfacción en la voz. Era muy apto para sus funciones. Poder compartir su experiencia y participar en un trabajo que aprovechara sus talentos era algo que ni siquiera podía imaginar en el pasado. Entonces me despediré, dijo Rómulo, que no quería molestar más a Dantioch. Seguiré compartiendo la tecnología que poseemos. Espero que puedan proporcionar las modificaciones técnicas necesarias. En cuanto al origen de la información técnica relevante y la producción de estas creaciones, son un secreto, añadió Romulus con un dejo de disculpa en la voz. Personalmente, no puedo tomar la decisión de compartirlas con ustedes. Entiendo, asintió Dantioch, mostrando respeto. No tenía intención de entrometerse. Después de todo, si podía morir y renacer, y regresar a la galaxia que amaba, ¿qué otro milagro sería imposible de explicar? Señor Rómulo. Tras inspeccionar una sección del Downlink, Romulus regresó al santuario que la Orden de la Rosa Sagrada había construido en la nave de guerra. Antes de entrar, vio a una joven que esperaba tranquilamente afuera. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y anticipación, y sus manos se retorcían inconscientemente como si intentara calmar su agitación interior. Julia. Pariente de una psíquica llamada Erika. Su padre, Price, luchó valientemente como guardia del comisario Cadiano durante la defensa de Piedra y finalmente fue enterrado en un ataúd debido a una falla orgánica causada por el uso excesivo de estimulantes de combate, convirtiéndose en una de las innumerables víctimas honradas. Tras la celebración de la victoria, la joven de 16 años fue reclutada en la reserva Cadiana y se embarcó con ellos en la Downlink. Hola, Julia. La mente de Romulus repasó rápidamente su información y asintió suavemente. Julia claramente no esperaba que Lord Romulus le respondiera directamente. Por un momento, se quedó desconcertada. Sus labios se movían, pero no salían palabras, con una expresión de total vergüenza en su rostro. ¿Cuándo está programada tu cirugía de aumento? Rómulo, al verla, tomó la iniciativa de preguntar, intentando aliviar su tensión. Todavía estamos recopilando datos genéticos y condicionando nuestros cuerpos, informó Julia rápidamente, con un deje de pánico en la voz. El mago me dijo que esperara a que mis órganos se recuperaran por completo antes de la cirugía. El Astra Militarum también contaba con cirugías de aumento, pero no eran comunes. Solían verse solo en soldados y oficiales de la Schola Progenium. Sin embargo, los transmigradores contaban con vastos recursos. Proporcionar suficientes sueros de aumento no les resultaba difícil. El único coste era que el Magos Biologis estaría un poco más ocupado, pero no tenían quejas. Al fin y al cabo, el ascenso de un Magos dependía de la acumulación de datos quirúrgicos.
Ahora, con una gran cantidad de sujetos de prueba y materias primas a su disposición, podían obtener innumerables datos valiosos con solo dedicar un poco de tiempo a la cirugía. Para ellos, era un intercambio extremadamente rentable. Por supuesto, los tecnosacerdotes habían discutido entre ellos de dónde habían sacado los señores tantos fluidos de aumento sin procesar, pero una pregunta así era de esas que fácilmente los llevaban a perderse en la disformidad y claramente estaba fuera del alcance de sus funciones. Solo necesitaban concentrarse en el trabajo en cuestión. Bien. Espero con ansias el día en que vuelvas a luchar por la humanidad, dijo Rómulo con una leve sonrisa alentadora, aunque en realidad solo quería enviar a esta chica de 16 años a la escuela parroquial. Sí, mi señor. Julia asintió con entusiasmo, con el rostro enrojecido, sin mostrar señales de un cuerpo en recuperación. El cuerpo humano en M41 era realmente absurdo. Un estimulante de combate que enviaría a una persona del siglo XXI al planeta de los esteroides podría metabolizar sus efectos secundarios en tan solo unos días. Hermana Julia. Gritó una voz clara y brillante. Golpear. Rómulo sintió el impacto contra su protector de pierna. Erika. La expresión de Julia se congeló de nuevo. Pero Rómulo, como si nada hubiera pasado, simplemente tomó a la niña y la puso en los brazos de Julia. Gracias por su misericordia, mi señor. Julia tomó a la niña, miró sus brillantes ojos plateados y no pudo evitar pellizcarse la nariz. Ya no puede hacer eso. Lo siento, dijo Erika, asintiendo obedientemente sin discutir. Realmente no podía ver a los Romulus. Ah, sí, hermana Julia, te presento a mi nueva amiga, dijo, zafándose de los brazos de Julia y acercando a una niña pequeña, casi transparente. Ella es Kilene. La conocí en el convento. Hola, saludó Julia, agachándose para acariciarle la cabeza a Kilene. Sean buenos el uno con el otro. La canonesa Arabella dijo que tengo la oportunidad de convertirme en hermana de batalla, dijo la chica vestida con sencillez, cogiendo la mano de Erika. Protegeré a Erika, igual que mi padre me protegió a mí. Mi señor, debo despedirme, dijo Julia rápidamente a Rómulo, recogiendo amablemente a las dos niñas. Esto había durado demasiado. Tenía que llevarlas con sus tutores. Continúen, dijo Rómulo mientras los observaba irse. Uno de ellos debería haber sido un grano de arena, muerto en el planeta Piedra. El otro debería haber sido una mota de polvo, ahogado en las oscuras cubiertas inferiores. Y ahora, ambos estaban allí, vivos, recibiendo una educación, sin tener que luchar por la supervivencia. HMPH, ¿no es esto lo que vienes a ver cuando transmigras? Rómulo los observó mientras se marchaban, luego entró en la escuela parroquial, dirigiéndose directamente al convento de psíquicos. Los bibliotecarios de la embestida tormentosa eran responsables de enseñar el conocimiento psíquico. Una vez que la nueva generación estuviera entrenada, se podría formar una estructura estable. Tras prácticamente sujetar a Ramsés por la nuca y obligarlo a hacerlo, finalmente compiló la lección introductoria al conocimiento de la disformidad. Incluía conocimientos básicos sobre cómo usar los poderes psíquicos de forma sencilla, cómo percibirlos correctamente y cómo protegerse sin usarlos. Según Ramsés, incluso un niño de 6 años podría entenderlo. En cuanto al resto de los libros de texto, Ramsés le había pedido que los añadiera según le pareciera oportuno. ¿Te sirve el manual?, preguntó Romulus, acercándose a un bibliotecario. Este parecía absorto en su lectura y ni siquiera notó su llegada. Ah, los Romulus. No fue hasta que Romulus repitió lo mismo que el bibliotecario salió de sus pensamientos. Solo entonces notó a Romulus, quien había eludido sus capas de protección psíquica para aparecer a su lado. Este manual es extremadamente útil. Es, podría decirse, el mejor libro de texto para introducir a un psíquico a sus habilidades. Muchos de sus conceptos normalmente requerirían arriesgar la vida para aprenderlos, y son fácilmente tergiversados por las criaturas inmundas de la disformidad. Pero este libro de texto... El bibliotecario continuó hablando un buen rato y luego le preguntó a Rómulo con entusiasmo. Por favor, ¿puedo volver a ver a Lord Ramsés? Si este manual hubiera existido hace 10.000 años, ni siquiera Lord Guilliman habría apoyado la prohibición de la investigación psíquica. Tendrás que comunicarte con él tú mismo. La actitud emocionada del bibliotecario despertó en Romulus algunas sospechas. No veía qué tenía de especial este manual de nivel preescolar.
Finalmente, incapaz de soportar el interrogatorio del bibliotecario, Rómulo, después de una breve comunicación con Arabella sobre diversos asuntos, huyó de la escuela parroquial. Ahora iré a ver qué está haciendo Ramsés, pensó Rómulo, dirigiéndose a la base secreta a la que solo ellos cuatro podían acceder. Ramsés había estado escribiendo obedientemente sus libros de texto últimamente y no había causado problemas. Y Arturo parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo. Bueno, todo estaba bien. Rómulo había estado bastante preocupado por su mejor amigo. Había estado tan tenso, como si lo persiguiera un tigre constantemente, cada vez más malhumorado, sin hacer nada más que pelear y vigilar a todos. Era bueno que ahora tuviera un pasatiempo. Golpéalo. Más fuerte. Tienes que golpearlo más fuerte. Justo cuando pasaba por varias capas de trampas y dispositivos sensores, Rómulo escuchó el grito de su compañero. Redujo el paso y se inclinó para escuchar. Desde la habitación, podía oír el sonido de una motosierra, y el sonido de carne siendo cortada, y algo siendo metido dentro. Corta. Hermano, usa la misma fuerza que usas para matar gente. Es una persona. Es una cirugía. Tu tacto no lo solucionará. Otro grito, acompañado por el sonido de una sierra para huesos que se adentraba más. El rostro de Rómulo se endureció. Retrocedió unos pasos y abrió la puerta de una patada voladora. Ramsés. Ramsés. Era un quirófano luminoso. Las lámparas sin sombras del quirófano, bajo un difusor con revestimiento cuántico, proyectaban una luz blanca y fría que iluminaba toda la sala como si fuera de día. Varios sofisticados instrumentos de escaneo flotaban sobre una mesa quirúrgica de levitación magnética, registrando constantemente cada dato. Y en la mesa de operaciones, Arturo operaba con intensa concentración. Bajo la dirección de Ramsés, realizaba una cirugía ortopédica en el fémur de un marine espacial primogénito. En ese momento, ambos miraron al unísono a Rómulo, que acababa de derribar la puerta de una patada. Más fuerte. ¿De qué tienes miedo? Mételo ahí. La voz de Ramsés llegó desde un costado, como si no hubiera oído el rugido de Rómulo. Dirigió en voz alta a Arthur, con los ojos fijos en la pantalla de la mesa quirúrgica, que mostraba un diagrama estructural detallado del esqueleto del marine espacial. Arthur asintió, con movimientos suaves pero precisos, mientras insertaba un largo clavo en el fémur del marine espacial. Al fijar el clavo y aplicar un gel de espuma restaurador, la herida del marine espacial comenzó a cicatrizar lentamente. El clavo serviría de base para el crecimiento de hueso nuevo, reemplazando con el tiempo la sección dañada y restaurando su función original. Al ver esta escena relativamente normal, Rómulo no interrumpió más y en su lugar comenzó a mirar a su alrededor. El quirófano estaba lleno de todo tipo de instrumentos y contenedores, incluyendo algunos dispositivos de aspecto extremadamente avanzado. En los estantes de las paredes se encontraban diversos especímenes de esqueletos y órganos de mortales, marines espaciales y varios abhumanos imperiales. Cada espécimen parecía contar en silencio su historia. A primera vista, parecía un museo de anatomía humana. Silbido, Romulus respiró hondo. Si otro capítulo los pillaba con esto, los declararían perdidos en la disformidad al instante. Excelente. El siguiente. Ramsés usó su poder psíquico con naturalidad para aplastar el cráneo del cuerpo, creando una herida abierta. Mientras el cuerpo se convulsionaba violentamente, continuó registrando sus datos. Arthur recogió en silencio sus instrumentos quirúrgicos y continuó trabajando. Silbido. Rómulo sintió que la temperatura en el quirófano descendió instantáneamente varios grados. ¿Qué es esto ahora? ¿Curarlo, romperlo en otro lugar y volverlo a curar? ¿Qué clase de tortura es esta? ¿Confesó? Preguntó Rómulo con vacilación, inclinándose para mirar la placa de datos frente a Ramsés. ¿Confesar qué? Preguntó Ramsés con expresión de sorpresa. Rómulo señaló en silencio con el dedo al marine espacial, quien estaba firmemente atado a la mesa de operaciones, con los órganos vocales amordazados y el cuerpo aún convulsionando ligeramente. El gesto estaba cargado de un profundo y sugestivo significado, como si insinuara un secreto inconfesable. ¿Un portador de la palabra? Preguntó Rómulo, intentando recordar. Estaba seguro de que habían capturado a algunos portadores de la palabra. ¿Cómo es posible? Ramsés negó con la cabeza, con un dejo de impotencia en la voz. Ya te lo he dicho, hay límites que no se pueden cruzar, reiteró su principio.
¿Cómo podría usar a un humano? Incluso un marine espacial traidor sigue siendo humano. No te metas con ellos. Si haces esa excepción, es fácil reducir aún más tus ganancias. Metí un demonio ahí, explicó. Simplemente sincronice sus sentidos con el cuerpo. Y la habilidad de Arthur puede anular las propiedades especiales del demonio, así que los datos de retroalimentación neuronal son completamente auténticos. La biología de este universo era verdaderamente extraña. Sin la presencia de la disformidad, los cuerpos eran como cadáveres. Su bioelectricidad y retroalimentación neuronal eran completamente falsas. Bien. Romulus asintió, indicando que entendía, pero su expresión seguía siendo increíblemente tensa. Revisó los registros quirúrgicos y descubrió que, antes de la cirugía ortopédica de hoy, se habían realizado miles de otros tipos de cirugías y disecciones. Esto era lo absurdo de los transmigradores. No les faltaban materiales. Podían desplegar cientos de astartes al instante para diseccionar y recopilar datos. Y Ramsés estaba en otro nivel. Era reticente a usar humanos, así que simplemente usaba demonios para obtener retroalimentación. Así que este es el otro significado de tener un límite, ¿verdad? Mientras no lo toques, puedes hacer lo que quieras. Aunque la lógica de Ramsés era algo risible, Rómulo tuvo que admitir, una serie de resultados de datos destelló en sus ojos, que este resultado final flexible les brindaba una gran comodidad. ¿Por qué esta repentina investigación sobre esto? Preguntó Rómulo, tras haber recopilado todos los datos para analizarlos más tarde. Dora Kaul trajo cosas nuevas a este planeta. Ya las viste, ¿verdad? Ramsés abrió otro disco y sacó la última versión de la cirugía primaris de los marines espaciales. Sí, lo he visto. El uso del sistema Piedra por parte de Archmagos Kaul para sus cálculos no solo había completado la tecnología de la armadura del destino, otorgando a los transmigradores una buena ventaja. También había aprovechado la oportunidad para optimizar la cirugía de modificación de los marines espaciales primaris, aumentando aún más la eficacia de los 3 implantes adicionales y reduciendo la tasa de mortalidad de la mejora de forma anormalmente baja. Según los datos recopilados por los demonios, siempre que el individuo no presentara defectos genéticos, el riesgo de mejorar a un marine espacial primogénito era nulo. Las bobinas de tendón, Ramsés sacó un diagrama estructural y señaló la pantalla. Era un implante bilobulado del tamaño de un pulgar, con un lado más grande que el otro, que se conectaba a los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, respectivamente. Durante la cirugía, se implantaría en el centro del cerebro. Su función principal era amplificar los órganos existentes de un marine espacial primaris, aumentando la fuerza muscular y ósea. Y tras la mejora, también aumentaba significativamente la resistencia de un marine primaris a los poderes psíquicos, permitiéndole aislarse de su propia presencia disforme y verse menos afectado por el Inmaterium. Echa un vistazo, dijo Ramsés, ampliando el diagrama estructural y añadiendo sus propias anotaciones, haciendo un gesto a Rómulo para que lo observara atentamente. Rómulo se acercó a la pantalla, con la mirada fija en la imagen un instante. Recordó información de antes de transmigrar y luego dijo pensativo. Recuerdo que este es un órgano del cerebro de un primarca. Correcto. Una luz de sabiduría comenzó a brillar en los ojos de Ramsés. ¿En qué has pensado ahora? Este órgano solo conserva la mitad de su función en un marine primaris. De hecho, puede aumentar considerablemente la conexión entre el individuo implantado y su propia presencia discieme. Sospecho seriamente que Curce simplemente activó esta función y luego olvidó desactivarla. ¿Y entonces? Preguntó Rómulo, mirando a Ramsés de reojo. ¿Qué tenía que ver fortalecer la conexión con la presencia disforme con su próximo plan descabellado? En otras palabras, esta cosa puede, por un corto tiempo, convertirse en un ancla para el alma. ¿Sabes qué significa eso? Antes de que su compañero pudiera responder, Ramsés continuó. Significa que si el individuo muere, un simple hechizo ritual puede almacenar el alma en su interior, impidiendo que regrese a la disformidad. Y mientras el alma no entre en la disformidad, reubicarla en un nuevo cuerpo es mucho más sencillo. O bien, cuando un alma disforme se une a este órgano, puede atravesar con mayor facilidad la barrera de la realidad. Maldita sea. Kaul replicó esto para protegerse de la influencia de la disformidad, ¿y ahora vas a revertirlo? Solo dime el resultado. ¿Para qué podemos usarlo? Romulus realmente no sabía nada sobre el llamado conocimiento de la disformidad.
Estaba mezclado con rituales y otras cuestiones metafísicas difíciles de comprender con una visión científica del mundo. En teoría, si un marine espacial no perteneciente a la Legión Tormentosa que sea sometido a este conjunto de rituales muere en combate, siempre que recuperemos este órgano de su cerebro y lo implantemos en un cuerpo clonado a tiempo, podrá seguir luchando por la humanidad, completamente intacto. En cuanto al Stormcast, siempre que este órgano no sea destruido, también pueden repetir el proceso anterior, sin necesidad de reiniciar el ritual de invocación. Y una cosa más. Como puede fortalecer la conexión con la disformidad, puedes tratar a estas personas como psíquicos artificiales. En cuanto al efecto, basta con observar la situación en piedra para ver qué puede hacer la influencia de la disformidad. Entonces podremos abrir unilateralmente las proyecciones de estos guerreros al emperador. Un brillo apareció en los ojos de Ramsés mientras le enviaba a Rómulo una presentación de PowerPoint que había escrito. Si puedo completar esta investigación, cada marine espacial de nuestra legión tendrá 3 vidas. Uno de los suyos. Uno del horno belisario, uno de los 22 implantes quirúrgicos, que ahora había sido optimizado hasta el punto en que podía rescatar a un marine espacial del borde de la muerte. Y uno, cuando estaban al borde de la muerte, por voluntad propia, podían fortalecer directamente su conexión con la disformidad, permitiendo al emperador proyectar su poder y convertirlos instantáneamente en miembros de la Legión de los Condenados. Tras la batalla, solo tendrían que ir a trabajar para el emperador en la disformidad y luego esperar en fila a que Ramsés iniciara el ritual para rescatarlos. ¿Cuántas almas costará? Para ser honesto, aunque toda esta serie de ideas era solo una presentación de PowerPoint, Rómulo estaba realmente tentado. Tomará tiempo, dijo Ramsés, sin prisa. Luego destruyó la mano derecha del ejército demoníaco. Arthur se acercó silenciosamente con los instrumentos quirúrgicos de su guantelete. Bien, recuerdo que Arturo puede aislarse de la influencia de la disformidad, dijo Romulus, tras haber visto la presentación de PowerPoint 2 veces más. ¿Sería un buen boticario? ¿Quieres enviar a Karna a hacer la recuperación? Ramsés no pudo evitar replicar. Rómulo parecía avergonzado. En ese punto puedes estar tranquilo, dijo Ramsés riendo. Todavía puedo usar mis poderes psíquicos cuando estoy a su lado, y no es que me anule. En cuanto a la razón específica, puedes pensar que es el amor paternal de tu querido hermano. Si realmente vamos a hilar fino, definitivamente soy el padre de ustedes 3. Al oír esto, Rómulo no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. Entendía lo que quería decir Ramsés. La razón por la que no se afectaban mutuamente era porque no tenían defensas. De lo contrario, las habilidades de los 4 estarían en conflicto constantemente. Una vez que Arturo se haya hecho cargo de la investigación biológica y pueda desarrollar de forma independiente el Apotecarión para nuestra futura legión, me retiraré y me centraré en la investigación del Stormcast y en la extracción de conocimiento de la disformidad, dijo Ramsés. Al mencionarlo, se frotó la cabeza. Le empezó a doler la cabeza. Tseemch había estado buscando constantemente su parque en la disformidad. Tras dejar de capturar demonios tseemchianos, estos habían empezado a desarrollar todo tipo de disfraces, intentando desesperadamente colarse. Al principio, los distinguía al instante. Ahora, tenía que dedicarle algo de energía a examinarlos uno por uno. Sin los daimones tseemchianos, los daimones de los otros 3 dioses no eran muy fiables. Ramsés sentía que su motor de búsqueda de la disformidad se estaba volviendo un poco lento. El mecanismo de organización del conocimiento que había establecido había perdido su componente más importante gracias a los incansables esfuerzos de Tseemch. Este problema se ha vuelto realmente serio, dijo Rómulo frunciendo el ceño tras escuchar el relato de Ramsés sobre sus recientes problemas. ¿Pero qué podía hacer? Tseemch era el demonio que guardaba los secretos del conocimiento, y también era el señor del cambio. Era increíblemente difícil tratar con él. Rómulo no sabía mucho sobre la disformidad, pero si incluso Ramsés pensaba que era un problema, entonces era un verdadero problema. Tseemch no es el único en la disformidad que posee conocimiento, dijo Arthur en voz baja, con la cabeza aún gacha mientras reparaba la mano del huésped demoníaco. Interrogación de cierre. Rómulo inclinó la cabeza. Bashtor. Oh, antes de que Rómulo pudiera reaccionar, Ramsés le dio un puñetazo en la palma. Si no lo hubieras mencionado, me habría centrado en los demonios de los 4 dioses. Hay un montón de demonios del caos indiviso cuyo potencial está esperando a ser explotado.
Inconscientemente, los había ignorado antes, tratándolos como restos y usándolos como supervisores. Solo con el recordatorio de Arturo recordó que este grupo del caos indiviso también podía subdividirse infinitamente. ¡Ay, qué desperdicio! Últimamente he estado dejando que esos demonios indivisos se lo tomen con demasiada calma. Los cuatro son un fastidio. No debería haber sido parcial. Ignoré que todos son unos incordios. Ustedes sigan adelante. Yo me voy. Ramsés chasqueó los dedos y toda su proyección psíquica desapareció con un biu. En su parque disforme, los demonios indivisos que servían como supervisores miraban fijamente las sombras, observaban los indicadores de tareas en sus propios paneles y todos sintieron una sensación de fatalidad inminente. Es muy rápido para captar, comentó Romulus, mirando a Arthur, que estaba recogiendo sus cosas. ¿No vas a continuar? Al principio no le había dado mucha importancia, cuando Arthur le dijo que estaba intentando aprender medicina, pero no esperaba que fuera tan estimulante. Los marines del capítulo Némesis han llegado, respondió Arthur. Tras matar al demonio dentro del cuerpo, Arturo se ajustó los guanteletes, y los instrumentos médicos unidos a sus manos izquierda y derecha se desprendieron de inmediato y se guardaron en su mochila, que había sido vaciada por sus micromotores. La armadura que usaban ahora era de la tecnología más avanzada. El equipo integrado en la armadura del destino era incluso más avanzado que la armadura de los custodios. Con Dantioch, podían diseñar equipo de primera línea sin preocuparse por el costo. Recientemente, Rómulo le había encargado a Dantioch el diseño de un modelo de producción en masa. Una vez completadas las mejoras, su futura legión tendría una buena armadura. Está bien entonces, vamos juntos. Después de esperar a que Arthur empujara los materiales quirúrgicos de esta sesión al incinerador para su eliminación, Romulus abandonó el sitio negro con él. Mis señores. Al llegar al puente, Rómulo y Arturo descubrieron que el gran mariscal Elbrecht también había llegado. ¿No se suponía que debía venir por la mañana? Como representante temporal de la flota cruzada conjunta, he venido personalmente a entregar un mensaje desde el santuario del navegante, dijo Elbrecht al ver la confusión de Romulus. En 13 horas terranas, la flota partirá. Nos dirigiremos a nuestra primera parada, Baal, para encontrarnos con los ángeles sangrientos. El sistema Baal, en la cicatriz roja, se encontraba justo al sur galáctico del sector Piedra. Dado que la flota de la cruzada se dirigía a ultramar, estaba en camino. Bien. Romulus no puso objeciones. Era positivo tener más contacto con estos capítulos fundadores. Aún se necesitaban las relaciones diplomáticas necesarias. Y, en teoría, los transmigradores tenían una forma de resolver la rabia negra. Entonces, mi señor, ¿puede comenzar el duelo? Preguntó Elbrecht con naturalidad, sintiendo la mirada penetrante del señor del capítulo Némesis a sus espaldas. Entonces, la verdadera razón por la que todo un gran mariscal tuvo que venir a entregar un simple mensaje de despedida fue porque simplemente querían pelear. Rómulo se hizo a un lado con decisión. Era mejor dejar que Arturo, el encantador de altos mandos, se encargara de esto. Puede ser. Arthur, frente a las miradas que convergían sobre él, entró naturalmente en la arena de duelo que se había establecido durante este tiempo para manejar tales desafíos. En la forja de almas de la disformidad. Pronto, dijo Bastor, mirando otro contrato completo en su mano. Arrojó el alma que contenía a la forja y observó cómo innumerables máquinas de guerra salían a raudales. Era un envío para el señor de la guerra del caos, Abaddon. Normalmente, habría retrasado este envío por un tiempo, pero recientemente, algunas otras bandas de guerra también se habían vuelto activas y le habían hecho muchos pedidos, por lo que no había necesidad de desplumar más al siempre victorioso maestro de guerra. Una luz azul brilló en los ojos de Bastor mientras observaba la forja de almas. Aunque desconocía qué tramaba el Señor del Cambio, dado que un gran número de almas llegaba, a este semidios, que constantemente luchaba por un lugar entre los dioses del caos, no le importaban demasiado sus malas artes. Mientras pudiera desplumar a los 4 dioses, todo estaría bien. De todos modos, cuando estas armas fueran liberadas, todas se convertirían en su poder para agitar el destino del universo. Bastor miró la forja ardiente, sus ojos llenos de un inmenso orgullo. Mira, este es mi dominio. Una ventaja que ni siquiera los 4 dioses poseen. Lucha. Deja que estos dioses luchen.
Cuando arranque los pocos granos de arena que caen de tus fauces, cuando estos granos de arena que nunca te han importado se conviertan en una piedra arrogante, te daré una sorpresa sin precedentes. Bastor, el autoproclamado dios de las máquinas, contemplaba el cosmos, con los ojos fijos en la gran roca que flotaba en el vacío infinito. Allí, en la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros, estaba guardado aquello con lo que siempre había soñado. Pronto, pronto, susurró, mientras la gran roca brillaba y desaparecía una vez más en la inmensidad del cosmos, perdiendo su rastro. Bastor esperaba el día en que la galaxia se desgarrara. Su oportunidad de convertirse en Dios llegaría en ese momento. La alegría que trajo consigo esta visión fue tan cautivadora que ignoró a los demonios que habían desaparecido repentinamente de dentro de la forja de almas. Baal, Arx Angelicum. Dante permanecía de pie en los altos muros, con la mirada fija en la flota de la cruzada que se dirigía al sistema estelar. La magnífica fuerza militar brillaba con una luz fría en el vacío, como un océano de acero que se vertía lentamente en esta región del espacio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del anciano guerrero cansado mientras observaba la escena. Era una sonrisa mezclada con emociones complejas, anhelo y envidia de gloria, y impotencia ante el destino. Como todo marine espacial que buscaba la muerte y la gloria, Dante, que había servido durante casi 800 años, un maestro del capítulo que había liderado a los ángeles sangrientos durante más tiempo que su propio primarca, siempre había anhelado su propia muerte gloriosa. Sin embargo, el destino siempre parecía disfrutar gastándole una broma tras otra. A medida que los amigos y mayores a su lado se iban marchando uno a uno, él permaneció firme en su posición como maestro del capítulo, protegiendo a los ángeles sangrientos siglo tras siglo. Este futuro parecía no tener fin. Mi señor, debo despedirme, dijo en voz baja el sacerdote sanguinario del capítulo de los desgarradores de carne. Acababa de recibir una comunicación de la flota y sabía que una reunión sagrada estaba a punto de tener lugar. Instintivamente quiso evitarla. Su voz estaba teñida de cansancio, y sus ojos revelaban una profunda preocupación por el futuro. «Puedes acompañarme», dijo Dante suavemente, con voz baja y tranquila, como si tratara de calmar la ansiedad del otro. «No es necesario, mi señor. Aún requieren mi administración», dijo el sacerdote sanguinario, negando con la cabeza. Saludó con firmeza y se dio la vuelta para marcharse. Su figura parecía pesada y solitaria, pues cargaba sobre sus hombros el destino de todo su capítulo. El capítulo de los desgarradores de carne se vio acosado por un brote concentrado de la sed roja y la rabia negra. Los guerreros se perdían continuamente ante la sed de sangre de sus instintos genéticos y la furia de la influencia de la disformidad. Por el futuro de su capítulo, se vio obligado a traer a las 4 compañías restantes del capítulo aquí para buscar la ayuda de su progenitor. Sin embargo, el resultado no fue ideal. Los propios ángeles sangrientos no tenían una buena solución para la maldición que pesaba sobre ellos. Los ejemplos de Dante y Mepistón carecían de valor de referencia. No todos poseían la fuerza de voluntad y el talento necesarios para resistir sus instintos genéticos y la influencia de la disformidad. ¿Suspiro? Dante dejó escapar un largo suspiro, mirando hacia el pasillo dorado y vacío. Las paredes a ambos lados estaban incrustadas con estatuas de Sanguinius, cuya luz dorada proyectaba su solitaria figura en el suelo. La prolongada supresión de los deseos que emanaban de sus instintos sanguinarios había debilitado el cuerpo de Dante y marchitado su espíritu. Incluso se sentía agotado al ocuparse de los asuntos del capítulo la mayor parte del tiempo. Caminó hasta el final del pasillo y aceptó el yelmo dorado de manos de un siervo del capítulo, ocultando su rostro envejecido bajo la ira de Sanguinius. El peso del yelmo dorado le oprimía la cabeza, como si el destino de todo el capítulo pesara sobre sus hombros. «Haz que Mefistón venga a mí», ordenó Dante en voz baja. El guardia sanguinario dudó un momento, pero por respeto a Dante, aceptó la tarea con seriedad. «Sí, Lord Dante», respondió en voz baja, y luego se dio la vuelta y se fue. Mepistón, bibliotecario jefe de los Ángeles Sangrientos. Su alto estatus solo era comparable a su terrible reputación. En más de una ocasión, los hermanos de batalla habían solicitado audiencia con Dante para exigir la ejecución del bibliotecario jefe que había regresado de la Rabia Negra. Incluso hubo miembros que intentaron rebelarse durante sus misiones con él. Nadie sabía qué había visto el bibliotecario jefe en esa furia negra, pero Dante presentía instintivamente que la muerte de Mepistón arrastraría al capítulo al abismo.
Sin embargo, no podía contárselo a quienes lo rodeaban. Un maestro del capítulo que creía en las llamadas revelaciones, si los niños problemáticos bajo su mando lo supieran, quién sabe qué clase de caos se desataría. Una extraña expresión de amargura apareció en el rostro de Dante, oculta tras la máscara dorada. Respiró hondo, reprimiendo las preocupaciones de su corazón. El deterioro de su cuerpo y la disminución de su energía fueron naturalmente acompañados por una disminución de su control sobre el capítulo. Aunque todos lo respetaban como su señor del capítulo, siempre había quienes actuaban por su cuenta. En cierto momento, deseó tener un ayudante. No se atrevía a esperar un sucesor para el capítulo, pero incluso un solo hijo del ángel, además de él, que pudiera asumir la carga en la crisis de los ángeles sangrientos, habría sido suficiente. Sin embargo, en los largos siglos, no había tenido ni un solo compañero con quien compartir la presión. Punto, punto, punto. Dejando a un lado la melancolía de su corazón, Dante miró al cielo. Una enorme flota de transporte descendía lentamente, su enorme sombra cubría la plaza ceremonial. En la plaza, los guerreros de los ángeles sangrientos ya se habían reunido, en filas ordenadas, esperando la llegada de los enviados. Dante caminó hacia la plaza, su armadura dorada brillando intensamente bajo el sol. El deber lo obligaba. Era hora de recibir a los enviados. Han pasado 10.000 años, dijo Sepatus, mirando el planeta que se alzaba. El paladín carmesí apretó ligeramente su espada de poder, con un dejo de melancolía en su voz. No es diferente de hace 10.000 años. Sanguinius siempre había creído que las cosas mejorarían. Había plantado viñedos en Baal, con la esperanza de que en el futuro, este planeta pudiera, como un mundo ajardinado, llenar el infinito rojo con su propio esmeralda y azul. Pero después de 10.000 años, en una era en la que el primarca había partido hacía mucho tiempo, este planeta seguía siendo el mismo. Nunca había cambiado. Los salineros aún luchaban en el duro entorno. Las diversas tribus que adoraban al ángel Sanguinius aún luchaban entre sí en Baal y sus lunas por la supervivencia. Sin duda, estas innumerables escenas de la realidad parecían demostrar que su primarca se había equivocado. Las cosas no habían mejorado. Hace 10.000 años, los ángeles sangrientos, bajo el liderazgo de su primarca, habían sido como una espada invencible que recorría la galaxia, protegiendo el futuro de la humanidad. Y ahora, aunque los guerreros seguían siendo leales y valientes, parecían haber perdido parte de su fuerza interior, se habían vuelto aislados e indefensos, con pasos pesados. Su mirada recorrió los rostros de los guerreros, buscando un rayo de esperanza en sus ojos. Sin embargo, solo vio fatiga, confusión e incertidumbre sobre el futuro. Una punzada de tristeza invadió el corazón de Sepatus. Sabía que estos guerreros aún resistían, seguían luchando, pero lo que enfrentaban era un mundo mucho más cruel que el de hacía 10.000 años. Quizás nos equivocamos de verdad, susurró Sepatus para sí mismo, su voz casi ahogada por el zumbido mecánico del puente. Su mano soltó lentamente la empuñadura de su espada de energía, sus dedos recorriendo suavemente los trazos de la hoja, como buscando consuelo. Sin embargo, su corazón seguía vacío, como si hubiera perdido algo importante. Sin su primarca, todo parecía empeorar. No, dijo una voz a su lado. Karna acariciaba la ventana, contemplando la tierra roja y oscura. Ya ha empezado a cambiar. Punto, punto, punto. ¿Por qué esa cara tan larga? Karna colocó una bandeja de fruta frente a Sepatus. Prueba un poco. Su tono era perezoso, pero a oídos de Sepatus, transmitía una autoridad irrefutable. Y, al contemplar ese rostro, bañado por una luz gloriosa, como un hijo del sol, Sepatus no quiso negarse. Así que extendió la mano, tomó una uva oscura y se la metió en la boca. ¿Es dulce? Es dulce. Sepatus no podía mentir. En el futuro, Baal producirá estos frutos. La industria reemplazará gradualmente el trabajo pesado. Los salineros ya no tendrán que preocuparse por su sustento. Las tribus ya no necesitarán saquear para sobrevivir. El azul y la esmeralda cubrirán gradualmente este rojo árido. En fin, Karna no entendía la lógica de la gestión de la población en este universo. Tienes la tecnología, tienes a la gente, ¿por qué tienes que hacer la vida tan difícil? Un entorno hostil, relativamente hablando, produce soldados de mayor calidad, pero hacerlo hostil solo por serlo era un poco absurdo.
No es que la calidad de los soldados de los ultramarines fuera peor, y en la era de 30K, muchos de sus héroes provenían directamente de las buenas familias de ultramar. Los transmigradores siempre habían sentido que los mecanismos de reclutamiento de la mayoría de los capítulos eran abstractos hasta cierto punto, puramente trágicos por el simple hecho de ser trágicos. Los hijos del ángel no deberían vivir así. También tienen derecho a luchar por un futuro mejor. Los resultados de la investigación de Ramses ya estaban disponibles. El canal de la rabia negra que poseía podía integrarse con la conexión disforme de los demás ángeles sangrientos, añadiendo una válvula de escape controlable al desbordante dolor por la muerte de Sanguinius que afligía a sus hijos. Sepatus y los demás, que podían controlar libremente la rabia negra, eran la mejor prueba de ello. Y con la influencia de la rabia negra suprimida, a los ángeles sangrientos les resultó mucho más fácil controlar su sed roja. Ya no tenían que soportar la doble presión de estas dos deficiencias. Sepatus estaba atónito. Pensó en el milagro de su propio regreso de la muerte, la conexión que había aislado el deseo en su corazón, y luego pensó en los señores que difundían la luz de la humanidad como el sol. Esto lo disipó, apenas, del dolor por la muerte de su primarca. Un atisbo de esperanza se asomó a su voz. Sí, señor Karna. Lo haremos. Igual que hace 10.000 años. Los ángeles sangrientos dan la bienvenida a su llegada, gran mariscal Elbrecht, y al maestro de las huestes de guerra Alon Laseus. Dante acudió personalmente al espaciopuerto para dar la bienvenida a esta gran flota de la cruzada. Observó a los líderes de los capítulos, a la guardia de honor completamente equipada que los acompañaba, como si estuvieran listos para entrar en el campo de batalla en cualquier momento. No pudo evitar imaginar lo maravilloso que sería si él fuera uno de ellos. Gracias por recibirnos personalmente, Lord Dante, dijo Elbrecht, usando un título respetuoso en deferencia al anciano guerrero. El Arx Angelicum brillará más con tu llegada. Dante no los condujo al interior de inmediato, sino que decidió intercambiar palabras amables. Se había dado cuenta de que el transporte del que Elbrecht había desembarcado no estaba atracado en la posición principal. En el centro de la plataforma de aterrizaje había varias Stormbirds, que acababan de aterrizar, con sus insignias del capítulo impecables. Esto fue una violación del protocolo. ¿Podría haber una presencia aún más noble que la del líder de un capítulo fundador? ¿Están listos?, preguntó Romulus, mirando a los ángeles sangrientos, quienes todavía parecían estar luchando. A diferencia de los suceranos Invictarus, quienes mostraban filosóficos sobre el estado del ultramar moderno después de todo, aunque el gran ultramar había sido desmembrado, el nivel de vida en su sistema natal seguía siendo el más alto de toda la galaxia, y la prosperidad de Macragge se había mantenido hasta el día de hoy. Estos ángeles sangrientos sufrieron una conmoción considerable al ver el estado del Baal moderno. Si Karna no hubiera compartido su canal de rabia negra con ellos, probablemente habrían sucumbido a la falla. Estamos listos. La rampa del transporte se abrió lentamente. Sepatus respiró hondo, reprimiendo las emociones en su corazón. Sabía que no podía detenerse allí. Sin importar lo que le deparara el futuro, debía seguir adelante. Por los ideales de su primarca y los señores, por la gloria de los ángeles sangrientos, por el pueblo que aún luchaba. Siguiendo los pasos de Karna, se dirigió hacia la rampa con paso firme y pesado. Los 12 paladines carmesíes lo seguían de cerca, con sus armaduras brillando al sol. Bajo los vítores de innumerables altos comandantes imperiales, los paladines carmesí, que habían estado ausentes de la galaxia durante 10.000 años, pusieron nuevamente un pie en esta tierra familiar. Dante, que estaba mirando hacia adelante, se quedó congelado. Fin del capítulo. Con un rugido atronador, un vehículo sagrado tras otro avanzaba lentamente, captando al instante la atención de todos los presentes. Sus armaduras brillaban fríamente a la luz del sol, como una procesión de santuarios móviles, solemnes y majestuosos. El potente rugido de sus motores era como la proclamación de una llegada sagrada. En el cielo, cañoneras preaprobadas pasaban silbando, con sus alas surcando el aire, esparciendo brillantes láminas doradas y pétalos de flores. Los fragmentos dorados brillaban con fuerza bajo el sol, y los pétalos danzaban al viento, cayendo tan ligeros como las plumas de un ángel. Los vítores del pueblo alcanzaron un crescendo ante este espectáculo espectacular, y sus voces convergieron en un torrente que sacudió toda la plaza ceremonial.
En el mismo instante en que desembarcó el último pasajero, las cañoneras Stormbird ajustaron sus posiciones de estacionamiento, y sus enormes aletas de cola se apartaron lentamente para revelar el sol, antes oculto. La luz dorada, como la bendición del mismísimo Sanguinius, cayó sobre la tierra, iluminando cada centímetro de la plaza. Bajo las miradas emocionadas de todos, la brillante luz dorada pasó sobre los vehículos detenidos, sobre las guardias de honor de los diversos capítulos, y finalmente se posó firmemente sobre una compañía de oro y rojo. Eran la compañía más deslumbrante de toda la plaza. Los paladines carmesí, liderados por Karna con su armadura dorada y roja. Su armadura brillaba al sol, como una llama ardiente, como sangre fluyendo, solemne e incandescente a la vez. Sanguinius Primus. En ese momento, los vítores del pueblo alcanzaron un nuevo nivel. Sus voces eran como truenos, estremeciendo cielo y tierra. Aunque desconocían el nombre de la compañía, ni la estructura de la esfera tricelestial que antaño existió dentro de los ángeles sangrientos, ni el honor que ostentaba aquella magnífica armadura, seguían enloquecidos por ella. Lo único que sabían era que debían aplaudir. Para aplaudir esta nobleza y gloria. Para aplaudir la fe y el poder representados por esa armadura dorada y roja. Para aplaudir la gloria suprema mostrada por los hijos de Sanguinius. Karna caminaba al frente de la compañía, con pasos firmes y poderosos, y su armadura dorada y roja brillaba con una luz cegadora. Su rostro, expuesto a la luz del sol, proyectaba un aura de afabilidad y vigor a todos. Tras él, los paladines carmesí marchaban en filas ordenadas, con pasos al unísono y armaduras magníficas, como un ejército salido de un mito. Los vítores del pueblo, como un maremoto, inundaron la plaza. Sus rostros rebosaban emoción y reverencia, y sus ojos brillaban con una luz fanática. En ese instante, fue como si estuvieran viendo la encarnación de Sanguinius, la gloria y el poder de la leyenda. Como era de esperar de los ultramarines. Entendieron mi indirecta. Un hijo de Guilliman nunca pierde cuando se trata de presentarse, pensó el Brecht, mirando a Dante, quien se encontraba en un estado de asombro similar a su lado. No pudo evitar admirarlos. Si hubiera traído a sus propios hermanos cabezas huecas, probablemente no lo habrían logrado ni siquiera si los hubiera instruido personalmente. Los templarios negros sí que saben cómo manejar las cosas, pensó Romulus, caminando con sus compañeros al frente de su propia columna. Sus pasos eran firmes y serenos, su mirada llena de admiración. No era la primera vez que se maravillaba de los métodos de los templarios negros. El hecho de que los templarios negros pudieran llevarse tan bien por toda la galaxia se debía claramente a algo más que su destreza en el combate. Esta visita se suponía originalmente que sería un viaje normal, pero cuando las cañoneras de los templarios negros ajustaron deliberadamente sus posiciones antes de aterrizar para dejar pasar el sol, Romulus comprendió su intención. Querían que los ultramarines hicieran una exhibición de alto perfil, para grabar su imagen en la mente del mayor número posible de ciudadanos imperiales. Estas reliquias antiguas que poseían, estos antiguos miembros que tenían, eran un tesoro inimaginable para cualquier capítulo. El Brecht solo los había traído a Baal para llevar a cabo esta maniobra tras comprender que los cuatro pretendían formar su propia fuerza independiente. Tras ayudar a Ultramar, y con el apoyo de los Templarios Negros, contarían con el respaldo de 3 capítulos fundadores. La presión de establecer un nuevo capítulo se reduciría significativamente. Los templarios negros eran como un joven que había triunfado en la nueva era, arrastrando a sus mayores que no sabían nada del presente, presentándolos, con la esperanza de hacer su camino en esta era un poco más suave. Este nivel de inteligencia emocional, ¿lo ves? Un capítulo común y corriente jamás podría aprenderlo. Y tenemos más que solo esto. Al observar a Karna, quien era como una luz brillante que captaba la atención de todos a su alrededor, Romulus no pudo evitar sonreír para sí mismo. El vigor natural de su compañero, combinado con su capacidad para absorber la rabia negra, lo convertía en el contraataque ideal para estos hijos del ángel. Y los transmigradores deseaban sinceramente lo mejor para estos ángeles. No tenían motivos oscuros ni ocultos que nadie pudiera descubrir. Perfecto. La compañía de paladines carmesí llegó antes que Dante. Señor Dan. Solo con Dante está bien. Interrumpió Dante rápidamente, sin importarle la falta de etiqueta. Sintió que si este noble ángel lo llamara señor, sería una falta aún mayor. Me llamo Karna, dijo Karna riendo, extendiendo la mano. Luego, con el mayor respeto, dijo.
Saludos, maestro del capítulo Dante. Personas como Dante, que habían permanecido solitarias de una época a la siguiente, aferrándose aún a sus principios y responsabilidades, siempre se ganaron el respeto de los transmigrantes. Saludos, señor Karna. Dante también extendió su mano. En el momento en que hizo contacto con este noble ángel, sintió que la sed roja y la furia negra que había soportado durante tanto tiempo se disipaban considerablemente. Los ojos tras su máscara parpadearon con fuerza. Dante observó atentamente el mundo, que ahora parecía haber cambiado, queriendo confirmar que lo que sentía no era una ilusión. No fue una ilusión. Sepatus dio un paso adelante, el sonido de su armadura golpeando el suelo sacó a Dante de su estado de tranquilidad. Karna retiró la mano con cuidado. Pensó que Romulus quizá se había excedido un poco. Por la forma en que actuaba Dante, temía que el hombre estuviera a punto de ceder su puesto delante de todos y obligarlo a convertirse en el maestro del capítulo de Baal. Sepatus. Guardia sanguinaria, primer capitán de los paladines carmesí, afirmó Sepatus. Tú, Dante, experto en la historia de los ángeles sangrientos, recordaba, por supuesto, ese nombre. En un instante, recordó la historia que conllevaba. Durante el asedio de Terra, la había defendido junto a Sanguinius. En el asalto a la puerta saturnina, Sepatus, junto con el sabueso de guerra Endridar y el incursor del crepúsculo Garro, había luchado contra Abaddon, pero, por desgracia, había sido asesinado a manos del primer capitán de los hijos de Horus. Con la sed roja y la rabia negra suprimidas, su propia mente se había vuelto mucho más clara. Por la gracia de un milagro, explicó Sepatus. Gracias a que el emperador aún ocupaba el trono dorado en ese momento, Sepatus y sus camaradas habían podido preservar sus almas. En nombre de los 13 paladines carmesí, incluyéndome a mí, espero sinceramente volver al bando de los ángeles sangrientos. Estamos preparados para cualquier prueba que ponga a prueba nuestra lealtad e identidad ante el capítulo. Los ángeles sangrientos dan la bienvenida al regreso de sus antiguos hijos, ancianos. Dijo Dante, saludando solemnemente. Miró a estos santos y antiguos guerreros, con la espalda completamente erguida, como si un pilar más alto que el cielo se hubiera erigido a su lado. Entonces agarró la mano de Karna con las suyas, tan fervientemente como si hubiera encontrado su ancla. Mi señor. Gritó solemnemente. Su postura dejó a Karna impotente, dejó a Arturo sin palabras, provocó la risa de Ramsés y cambió la expresión de Rómulo. Oh, no. La multitud seguía aplaudiendo y los himnos seguían cantándose. En la plaza, la luz dorada del sol bañaba a los dos gigantes con armadura dorada, como si los envolviera en un resplandor sagrado. Dante y Karna se estrecharon la mano. El momento se convirtió instantáneamente en el centro de atención de todo el evento. Innumerables artistas pictóricos, junto a los sacerdotes de la eclesiarquía, alzaron sus lienzos, utilizando con entusiasmo sus pinceles para plasmar este encuentro sagrado. Sus pinceladas eran rápidas, intentando capturar para siempre este momento de solemnidad y gloria. Rómulo se quedó a un lado, observando. Había querido avanzar, pero Arturo lo había agarrado del brazo. Mirando hacia atrás, la mirada de Rómulo recorrió a la multitud que vitoreaba, mientras su mente trabajaba. El gran mariscal Elbrecht había mencionado más de una vez que era mejor dejar los asuntos sociales a los hijos de Sanguinius. Debido al códice de Lord Guilliman, la relación entre Baal y Ultramar, los dos mundos natales de los primarcas, al sur y al norte del Segmentum Ultima, siempre había sido algo delicada. En esta situación, su propia apariencia podría crear un ambiente incómodo. En ese caso, era mejor dejar que Karna y Dante se encargaran de la reunión. Confiaba en que su compañero podría manejarlo todo adecuadamente. Después de todo, la reputación de los ultramarines entre los ángeles sangrientos no era exactamente estelar. Karna se encontraba ante Dante, con su armadura de oro carmesí brillando a la luz del sol. La mirada de Dante, tras el visor de su yelmo dorado, estaba fija en Karna. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de expectación y emoción. Frente a la mirada ferviente de Dante, Karna habló lentamente. Su voz baja solo era audible para los hijos de Sanguinius. No soy la reencarnación de Sanguinius. El fervor en los ojos de Dante se desvaneció de inmediato, reemplazado por una compleja emoción. Como nobles ángeles sangrientos, siempre habían defendido las enseñanzas de Sanguinius, esforzándose por ser ejemplos de nobleza y gracia. Sin embargo, el destino era cruel.
Incluso para un capítulo padre como Los Ángeles Sangrientos, tras la muerte de Sanguinius, no pudieron suprimir por completo el olor a sangre, cada vez más denso, en sus almas. Era el dulce olor a carne podrida que emanaba de la herida brutalmente abierta por Horus, una herida que el sacrificio del gran ángel solo había logrado cicatrizar. Era un olor capaz de enloquecer a los 4 buitres carroñeros de la disformidad. Creo que aún necesitamos algo de tiempo para conocernos. No será demasiado tarde para tomar una decisión, ¿verdad? El tono de Karna era tranquilo y sereno, como para calmar el impulso en el corazón de Dante. Esta calma y racionalidad rápidamente lo devolvieron a su fervor anterior, y también lo hicieron respirar aliviado. Se dio cuenta de que sus acciones de hace un momento casi los habían puesto a ambos en una situación comprometida. Sí, mi señor. Así debería ser, respondió Dante en voz baja, con un deje de miedo en el tono. Recordó el incidente en la historia de los ángeles sangrientos cuando alguien fingió ser la reencarnación de Sanguinius. El caos casi provocó un cisma dentro del capítulo. De no ser por la acción decisiva de los sacerdotes sanguinarios y el instinto del entonces maestro del capítulo de que algo andaba mal, todo el capítulo podría haber caído en una conspiración urdida por un demonio shenxiano. Y había sucedido más de una vez. Estos sucesos históricos intermitentes hicieron que Dante desconfiara enormemente de cualquier conversación relacionada con la reencarnación de Sanguinius. Así que, en cuanto Karna habló, ya comprendió su intención. Pero frente a este señor, la mirada de Dante se posó de nuevo en Karna. Su cabello pálido y sus ojos azul plateado eran excepcionalmente únicos bajo el sol, como si fuera una especie de ser trascendente. La historia de los ángeles sangrientos no registraba una apariencia tan singular. Un atisbo de duda y curiosidad surgió en el corazón de Dante. Intentó encontrar cualquier defecto en Karna, pero incluso con sus siglos de experiencia, no pudo, ni siquiera con la insinuación del propio hombre, librarse de la influencia de su carisma. Era como si Karna estuviera envuelto en una barrera invisible que le dificultaba ver su verdadera naturaleza. Las pruebas que enfrentamos para convertirnos en ángel nunca son el final, Dante. Una voz baja y fría a sus espaldas interrumpió el hilo de sus pensamientos. Giró la cabeza y miró al hombre que había emergido de un pasillo oculto. Vestía una servoarmadura ennegrecida, con el cabello blanco suelto y todo su ser emanaba un aura trascendental, como un fantasma que emergía de las sombras. Mepistón. La voz de Dante rebosaba sorpresa, casi incredulidad. ¿De verdad había salido este tipo de su librarium? Dante no albergaba ninguna esperanza al enviar la invocación. No solo él, incluso los transmigradores quedaron impactados por la aparición de Mepistón. Intercambiaron una mirada con los ojos llenos de confusión. En su memoria, Mepistón debería seguir llamándose Calistarius en esa época, y su gran hazaña de vencer la rabia negra y cambiar su nombre debería haber ocurrido durante la Tercera Guerra de Armagedón en 998 M41. Pero ahora, todo esto había ocurrido 200 años antes. Ramsés levantó la vista instintivamente, recorriendo con la mirada la estatua del ángel en la plataforma alta. Observó una figura fantasmal y alada de pie sobre el hombro de la estatua. La figura lo saludó con la mano. Las pupilas de Ramsés se contrajeron levemente, luego se relajaron. El Sanguinor, bueno, eso lo explica. El Sanguinor. Su origen específico era desconocido, pero probablemente estaba emparentado con Sanguinius. Podría considerarse el Edaimon que el emperador había enviado a los ángeles sangrientos. Probablemente era el emperador, entrometiéndose de nuevo por culpa de los transmigradores. La sangre que corre por nuestras venas nos ha hecho soportar demasiado escrutinio, mentiras y engaños, dijo Mepistón, recorriendo con la mirada a la multitud. Todos a quienes miraba, excepto los transmigradores, sentían una presión invisible, como si se enfrentaran a una bestia oscura que reprimía su furia. La mirada de Mepistón finalmente se posó en Karna, con un tono de escrutinio y vigilancia. Pero usted, mi señor, de verdad no puedo ver si hay mentiras en sus palabras. Perdóname, los acontecimientos de los últimos 6 meses me han obligado a reexaminar este mundo. Puedo sentirlo. La sombra que se acerca constantemente desde más allá de la galaxia. Has venido por esto. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada, directa al meollo del asunto. La llegada de Mepistón sin duda les había dado una salida. Su aparición cambió hábilmente de tema y alivió la incomodidad de la situación. Dante exhaló, con una sensación de alivio en el corazón por la oportuna llegada de Mepistón.
Saludó con la cabeza al bibliotecario jefe, luego se volvió hacia la multitud y dijo: Por favor, síganme todos. Dante había recuperado la compostura. Con la autoridad y el aplomo de un maestro del capítulo, se dirigió a la fortaleza monasterio de los ángeles, el Arx Angelicum, con paso firme y poderoso. Mefistón lo seguía. Su figura negra, como una sombra silenciosa, contrastaba marcadamente con la armadura dorada de Dante. Los transmigrantes intercambiaron una mirada y luego los siguieron. Sus corazones aún estaban llenos de preguntas, pero sabían que no era el momento de preguntar. Los vítores en la plaza se fueron apagando poco a poco, pero la melodía de los himnos aún flotaba en el aire. La dorada luz del sol brillaba sobre todos, como si los envolviera en un resplandor sagrado. Dante los condujo por un largo pasillo hacia las profundidades del Arx Angelicum. En lo alto, sobre el hombro de la estatua del ángel, la figura fantasmal y alada seguía de pie, siguiendo con la mirada al grupo que se alejaba. Ramses miró hacia atrás una vez, con la mente en movimiento. La decoración del Arx Angelicum, construida a lo largo de 10.000 años, era magnífica. De camino a la cámara del consejo, después de que los sacerdotes sanguinarios tomaran las muestras de la semilla genética de los 13 paladines carmesí, Dante relataba pacientemente la historia del capítulo a los ancianos que habían estado ausentes durante 10.000 años. Sarpedón miró desde el magnífico mirador hacia la tierra carmesí. Notó que faltaba algo. ¿Dónde está Ark? Ark, la ciudad de los ángeles. La ciudad que albergó a la Legión de los Ángeles Sangrientos durante la Gran Cruzada, un lugar donde más de 100.000 ángeles sangrientos e innumerables mortales vivieron e interactuaron. Ha quedado sepultada por las arenas, dijo Dante con una expresión de vergüenza en el rostro mientras presentaba la historia en un relieve. Después de que los ángeles sangrientos se dividieran en capítulos, ya no pudimos mantener las instalaciones de la ciudad y tuvimos que sellarla. Después de 10.000 años, la población de Baal era aún menor que cuando Sanguinius llegó por primera vez, y solo podía mantener un sistema tribal flexible. Maldito Codex Astartes. Sarpedón agarró con tanta fuerza que su espada de poder crujió. En efecto. Junto a Sarpedón, Tracus, el comandante del sucerano Invictarus, asintió con sinceridad. Contuvo al maestro del capítulo Némesis, quien, a pesar de tomarse a broma las restricciones del códice, aún quería decir algo en nombre de su primarca. Aunque era un ultramarine, un hombre de la segunda fundación, y había apoyado la decisión de Lord Guilliman de desmantelar las legiones en su momento, ver que los capítulos de M41 seguían tratando el códice como una escritura sagrada era realmente insoportable. Se suponía que los ultramarines debían cambiar constantemente para adaptarse a las dificultades que enfrentaban. Nunca deberían haberse dejado encadenar por un supuesto libro sagrado. 10.000 años. No sabía si criticar a los hombres modernos por su inflexibilidad o maravillarse ante la sabiduría de Lord Guilliman, de que algo escrito hace 10.000 años todavía pudiera usarse hoy. Tracus suspiró para sus adentros. Era una lástima que él y Kiel hubieran sido puestos en cuarentena durante la lucha contra el primarca demonio Fulgrim. De lo contrario, si hubiera sabido que Lord Guilliman había entrado en un campo de éxtasis, sin duda habría solicitado una audiencia con Lord Orm y habría hecho revisar el códice. Con Sarpedón al mando, los paladines carmesíes circundantes también comenzaron a discutir el asunto con los soberanos Invictarus. Los paladines carmesíes criticaron el códice y difamaron a Lord Guilliman por no participar en el asedio de Terra, pero aún así presidir la derrota de las legiones y cosechar los frutos de la victoria. Los soberanos Invictarus ignoraron la difamación emocional, aceptaron las críticas y propusieron soluciones teóricas. Los jóvenes astartes que los rodeaban no se atrevieron a emitir un solo sonido. Solo los transmigradores, los templarios negros y el capítulo Némesis memorizaron en silencio las soluciones. Y Dante, guiando silenciosamente al grupo hacia adelante, se dio cuenta con una sensación de desesperación que probablemente tampoco podía contar con este anciano, Sarpedón, para manejar los asuntos futuros del capítulo.